Atrapé a una chica en videollamada con mi novio durante la clase de spinning. Su mamá apareció y le dio una cachetada. Iba a la mitad de mi clase de spinning cuando vi a la rubia frente a mí haciendo una videollamada con mi novio de 4 años. No puedo esperar a verte esta noche, preciosa, dijo Blake en su pantalla. No puedo creer que ya pasaron 3 meses. Ella respondió. Casi vomito. La instructora detuvo la música cuando me vio llorar. Ese es mi novio, señalé la pantalla. Todo el estudio se quedó en silencio. 25 mujeres me miraban fijamente. La rubia, Isabella, colgó y se volteó. Chica, te juro que no lo sabía. Todas las mujeres se bajaron de sus bicicletas. Alguien me dio agua. Alguien más me dio pañuelos. Encontraron su Instagram en segundos. Su última publicación éramos nosotros en la playa, con la leyenda Amor de mi vida. Llama a su hermana. Pon el altavoz. Ahora, dijo alguien. Llamé a Ellie con manos temblorosas. Hola, nena. ¿Qué tal el spinning? Blake está en videollamada con otra chica. Llevan saliendo 3 meses. Luego, voy por mi mamá, no te muevas. Isabella y yo nos tomamos de la mano, ambas víctimas. Toda la clase nos rodeó dándonos apoyo. 15 minutos después, él irrumpió con su mamá y su tía. El rostro de la señora Díaz pasó por todas las emociones al vernos a Isabella y a mí juntas. Llama a tu hermano. A-H-O-R-A. Blake entró 20 minutos después, en unos pants viejos. Vio la pared de mujeres enojadas, a su mamá, a su hermana, a mí llorando, a Isabella con cara de traicionada. Mamá, puedo explicarlo. ¡Sas! La mano de la señora Díaz golpeó tan fuerte que todas jadearon. 4 años he estado planeando tu boda. Toda la clase estalló, con teléfonos grabando. Ella lo agarró de la oreja como si tuviera 5 años y lo arrastró fuera. Te regresas a vivir a tu cuarto de pósters de anime. Mamá, tengo 25. 25 y estúpido. Ellie la siguió, grabando todo. Su tía se quedó. Nos abrazó a las 2. Genes débiles de la parte de su papá. Isabella y yo intercambiamos números. Terminamos la clase juntas. Me fui a casa sintiéndome libre. A las 2 a.m. Mi teléfono explotó. Mensajes de texto de Blake, mensajes de voz, todos desquiciados. Arruinaste mi vida. Mamá me quitó el carro. Gritando, llorando, amenazando con destruirme. Hice captura de pantalla de todo. Blake trabajaba en una firma de finanzas elegante, siempre presumiendo de su poderoso jefe. La encontré en LinkedIn. Le envié todo. ¿Asunto? Tu nuevo analista, Blake Díaz. El lunes por la mañana Isabella me envió un mensaje. Revisa Instagram. Ellie había publicado el video. Su mamá arrastrando a Blake por la oreja tenía 3 millones de reproducciones. Los comentarios eran brutales. Alguien encontró que había mentido sobre su promedio universitario. Otra chica dijo que había hecho match con él en Bumble el mes pasado. Su jefa respondió. El empleo del señor Díaz ha terminado con efecto inmediato. La mamá de Blake me envió un mensaje. Cena el domingo. ¿Tu familia? Trae a Isabella. Isabella y yo nos hicimos mejores amigas. Clays de spinning todos los sábados. La instructora pone Before he cheats cuando entramos. El nuevo Tinder de Blake apareció en nuestro chat de grupo. Emprendedor de 25 años buscando algo real. Vivir en el sótano de tu mamá es emprendimiento, Blake. Su mamá comenta en todas mis publicaciones. Preciosa. Debiste haber sido mi nuera. Blake la bloqueó. Ella se hizo cuentas nuevas para seguir comentando. Pero ayer todo cambió. Isabella me llamó llorando. Necesito decirte algo. ¿Qué pasa? Sobre Blake. Mentí. Se me congeló la sangre. No salíamos desde hace 3 meses. Eran 6 meses. ¿Qué? Me habló de ti desde el principio. Dijo que estabas loca, que lo acosabas, que estaba tratando de dejarte pero que lo amenazaste con suicidarte. No podía respirar. Le creí hasta que te vi en clase. No estabas loca. Estabas enamorada. ¿Por qué me lo dices hasta ahora? Porque hay más. No era la única. ¿A qué te refieres? Tiene todo un sistema. Varias chicas todas pensando que son exclusivas. A todas les dijo que las otras son exnovias locas. ¿Cuántas? Al menos 4 actuales. Quizás más. Necesitamos decírselo. Eso no es todo. ¿Recuerdas a su jefa que lo despidió? Sí. Le ha estado enviando mensajes, amenazándola. Dice que le arruinó la vida por nada. Le envió fotos. ¿Qué fotos? De ella. Tomadas afuera de su departamento, su gimnasio, su estacionamiento. Me tembló la mano. ¿La está acosando? Ella fue a la policía, pero le dijeron que sin amenazas directas no pueden hacer nada. Esto es una locura. Hay una cosa más. Me envió un mensaje anoche. Dijo que sabe dónde vives, dónde trabajas, tu horario. Miré por la ventana. Un coche familiar estacionado al otro lado de la calle. Isabella, creo que está afuera de mi departamento ahora mismo. Llama a la policía. Voy para allá. La puerta del coche se abrió. Blake salió. Algo en su mano. Viene a mi puerta. La línea se cortó. Sonó mi timbre. Luego, golpes fuertes. Sé que estás ahí. Tú e Isabella arruinaron todo. Más golpes. La manija de la puerta traqueteaba. Abre o voy a entrar de todas formas. Necesitamos hablar de lo que va a pasar ahora. La manija giró. Olvidé poner el cerrojo de seguridad. Tomé mi teléfono de la mesa de centro.
Mis dedos temblaban tanto que casi lo tiro. El puño de Blake golpeó la puerta otra vez. Más fuerte esta vez y pude escuchar la madera hacer un crujido extraño. Deslicé para desbloquear mi pantalla y marqué el número de emergencias, pero mis manos no dejaban de temblar. La manija de la puerta seguía girando, traqueteando contra el seguro que no estaba completamente cerrado. Una puerta se abrió al final del pasillo y escuché la voz de Rafa cortar el ruido. Él vivía en el 4B. Siempre saludaba cuando nos cruzábamos en el pasillo. Su voz fue fuerte y clara cuando gritó que iba a llamar a la policía ahora mismo. Blake dejó de golpear por un segundo y aproveché ese momento para correr. Sentía las piernas como gelatina, pero llegué a mi recámara y empecé a empujar mi cómoda hacia la puerta. La cosa era pesada y se arrastró por el piso haciendo un sonido horrible. Pero seguí empujando hasta que bloqueó el umbral. La operadora de emergencias contestó y preguntó cuál era mi emergencia y apenas pude pronunciar las palabras. Mi exnovio estaba tratando de entrar a mi departamento a la fuerza. Estaba en el pasillo ahora mismo tratando de forzar mi puerta. Ella preguntó si estaba a salvo y le dije que estaba en mi recámara con la cómoda contra la puerta, pero que él seguía afuera. Me dijo que la policía venía en camino y que me quedara en la línea con ella. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Podía escuchar a Blake gritar a través de la puerta cómo arruiné su vida, cómo todo era mi culpa, cómo Isabella y yo íbamos a pagar por lo que hicimos. La operadora de emergencias seguía haciéndome preguntas y yo las respondía, pero mi voz sonaba rara y lejana. ¿Estaba armado? No lo sabía. ¿Me había amenazado antes? Sí. Los mensajes de anoche. ¿Había alguien más en el departamento? No. Solo yo. Ella siguió hablándome con esa voz tranquila mientras yo estaba sentada en el suelo de mi recámara con la espalda contra la cómoda, escuchando a Blake perder la cabeza en mi pasillo. Las sirenas llegaron rápido, mucho más rápido de lo que esperaba. 4 minutos según la operadora de emergencias que se quedó conmigo al teléfono todo el tiempo. Escuché voces nuevas en el pasillo, graves y de autoridad, diciéndole a Blake que se alejara de la puerta. La voz de Blake cambió por completo. Pasó de gritar y amenazar a un tono suave y encantador como si hubiera accionado un interruptor. Les dijo a los oficiales que solo era un gran malentendido con su novia, que habíamos tenido una pelea y él solo quería hablar conmigo. Su voz sonaba tan normal y razonable que por un segundo me pregunté si yo estaba loca. Pero luego recordé los mensajes, las amenazas, las advertencias de Isabella sobre que acosaba a su jefa. Los oficiales le pidieron que retrocediera y uno de ellos tocó mi puerta. Dijo que era el oficial Martínez y preguntó si estaba bien ahí adentro. Le dije a través de la puerta que estaba asustada, que Blake me había estado amenazando, que tenía capturas de pantalla de todo. La voz de Rafa se unió, diciéndoles que había visto el coche de Blake estacionado afuera durante 3 noches seguidas. Siempre tarde. Solo sentado ahí mirando el edificio. El oficial preguntó si podía salir y dar una declaración, pero no podía moverme. Le dije que tenía demasiado miedo, que necesitaba saber que Blake estaba esposado primero. Los escuché hablar con Blake, preguntándole por qué estaba tratando de forzar la entrada al departamento de alguien. Blake seguía insistiendo en que solo necesitábamos hablar, que yo estaba exagerando, que todo se estaba magnificando, pero su voz tenía un filo ahora, una rabia apenas controlada que los oficiales debieron escuchar también. Uno de ellos le pidió que pusiera las manos detrás de la espalda y la voz de Blake se elevó, preguntando por qué lo trataban como un criminal cuando no había hecho nada malo. Escuché un forcejeo y a Rafa decir algo sobre un bate de béisbol y a los oficiales diciéndole a todos que mantuvieran la calma. Finalmente, el oficial Martínez tocó de nuevo y me dijo que Blake estaba bajo custodia y que era seguro salir. Empujé la cómoda lejos de la puerta con piernas que apenas funcionaban y la abrí para ver a Blake esposado entre 2 oficiales. Sus ojos se encontraron con los míos y su rostro se torció en algo feo. La máscara de encantador había desaparecido por completo y vi la verdadera rabia debajo. Una detective llegó unos 30 minutos después mientras los oficiales seguían tomando declaraciones. Era asiática, tal vez de unos 30 y tantos, vestía un blazer oscuro y se veía cansada como si llevara mucho tiempo despierta. Se presentó como la detective Elena Tanaka y cuando escuchó el nombre de Blake, toda su expresión cambió. Sacó su teléfono y revisó algo, luego miró a Blake y después a mí. Les dijo a los oficiales que esperaran un segundo y me preguntó si conocía a alguien llamado Cassie Rollins. Se me revolvió el estómago. Esa era la antigua jefa de Blake de la que Isabella me dijo que estaba acosando. Asentí y la mandíbula de la detective Tanaka se tensó. Me preguntó si podíamos hablar en privado y me guió de vuelta a mi departamento mientras los oficiales mantenían a Blake en el pasillo. Nos sentamos en la mesa de mi cocina y ella sacó una libreta. Me pidió que le contara todo desde el principio. Le mostré el mensaje de texto de anoche donde Blake amenazaba con destruirme. Le mostré las capturas de pantalla de sus mensajes de voz desquiciados. Le conté sobre la llamada de Isabella más temprano, sobre descubrir que Blake había estado saliendo con múltiples mujeres, sobre cómo había estado enviando mensajes amenazantes a Cassie y tomándole fotos fuera de su departamento. La expresión de la detective Tanaka se oscureció con cada detalle que compartía. Tomó fotos de la pantalla de mi teléfono con los textos amenazantes. Preguntó sobre la línea de tiempo, sobre cuándo terminamos Blake y yo,
sobre el video viral que lo expuso. Le expliqué todo, desde la clase de spinning hasta ahora. Cuando le mostré los mensajes de las 2 a.m., donde Blake decía que me haría pagar, su boca se apretó en una línea delgada. Se excusó y regresó al pasillo. Pude escucharla hablar con los otros oficiales en voz baja y seria. Volvió unos minutos después y me dijo que retendrían a Blake para una evaluación psiquiátrica. Eso nos daría algo de tiempo, tal vez 72 horas. Pero ella estaba frustrada porque incluso con todo lo que le había mostrado, el sistema tenía límites. Explicó que los casos de acoso son difíciles de procesar hasta que algo realmente sucede y esta noche Blake finalmente cruzó esa línea al intentar forzar la entrada. Pero necesitaba construir un caso más sólido rápido porque una vez que pasaran las 72 horas, Blake podría ser liberado. Isabella irrumpió en la puerta de mi departamento mientras la detective Tanaka todavía estaba allí. Su rostro estaba pálido y sus ojos rojos por llorar. Traía 2 bolsas de viaje, una para cada una, y las dejó caer y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Seguía diciendo que lo sentía, que debió haberme advertido antes, que nunca pensó que Blake realmente intentaría entrar. La detective Tanaka se presentó y le pidió a Isabella que se sentara. Isabella le contó todo lo que sabía sobre el sistema de Blake. Tenía nombres y números de teléfono de otras 2 mujeres que encontró que estaban saliendo con Blake al mismo tiempo que nosotras. Le mostró a la detective Tanaka capturas de pantalla de conversaciones donde Blake les había dicho a cada mujer las mismas mentiras sobre que las otras eran exnovias locas. Explicó cómo Blake había estado saliendo con ella durante 6 meses mientras le decía que yo era una acosadora que amenazaba con suicidarse. La detective Tanaka tomó notas de todo, su pluma moviéndose rápido sobre la página. Cuando Isabella terminó, la detective se recostó y se frotó la cara. Se veía agotada y enojada. Nos dijo la verdad que incluso con el incidente de esta noche, Blake probablemente sería liberado dentro de 72 horas a menos que pudieran construir un caso mucho más sólido muy rápidamente. Necesitaba más evidencia, más víctimas dispuestas a presentarse, más documentación de su comportamiento de acoso. La frustración en su voz era clara. Sabía que Blake era peligroso, pero el sistema legal se movía lentamente y requería pruebas de todo. Nos dio a ambas su tarjeta y nos dijo que la llamáramos inmediatamente si recordábamos algo más o si alguien más nos contactaba sobre Blake. También nos dijo que nos quedáramos en otro lugar esta noche, en un lugar que Blake no conociera. Isabella dijo que podíamos quedarnos en su casa y la detective Tanaka asintió. Nos acompañó fuera, pasando por donde había estado Blake, pero él ya se había ido, llevado a la estación. Rafa todavía estaba en el pasillo hablando con uno de los oficiales. Rafa nos vio y se acercó. Se veía preocupado y preguntó si estábamos bien. Le agradecí por llamar a emergencias y por hacer guardia con su bate de béisbol. Le restó importancia como si nada, pero pude ver que él también había estado asustado. La detective Tanaka le preguntó si podía dar una declaración y Rafa asintió. Sacó su teléfono y comenzó a mostrarle fotos. Había tomado fotos del coche de Blake estacionado al otro lado de la calle durante 3 noches seguidas. Las fotos tenían marca de tiempo, siempre entre las 10 p.m. y las 2 a.m. Solo sentado ahí con Blake dentro. Rafa explicó que la segunda noche notó el mismo coche en el mismo lugar. Tomó una foto de la matrícula porque algo se sentía mal acerca de un tipo sentado ahí mirando el edificio durante horas. Le mostró a la detective Tanaka al menos una docena de fotos que abarcaban 3 noches diferentes. Sus ojos se iluminaron cuando las vio. Esto era exactamente el tipo de evidencia que necesitaba para probar que Blake me había estado acosando antes del intento de allanamiento de esta noche. Le preguntó a Rafa si estaría dispuesto a testificar si llegaba a eso, y él dijo que absolutamente. Describió ver a Blake en el coche, mirando el edificio, a veces mirando su teléfono, a veces solo mirando las ventanas. Rafa dijo que casi llama a la policía la segunda noche, pero no estaba seguro si sentarse en un coche estacionado era realmente ilegal. Ahora deseaba haberlo hecho. La detective Tanaka le aseguró que su documentación era evidencia crucial y le pidió que le enviara por correo electrónico todas las fotos con las marcas de tiempo intactas. Explicó que los casos de acoso requerían probar un patrón de comportamiento a lo largo del tiempo, y las fotos de Rafa mostraban que Blake había estado vigilando mi departamento durante días antes del intento de entrada. Esto lo convirtió de un incidente único en algo mucho más serio. Rafa prometió enviar todo esta noche y le dio a la detective Tanaka su información de contacto. Ella le dio las gracias y le dijo que quizás acababa de salvar una vida con esas fotos. La detective Tanaka recibió una llamada mientras estábamos parados en el pasillo y se alejó para contestar. Cuando regresó, su expresión era diferente, más concentrada. Nos dijo que acababa de recibir la aprobación para una orden de registro del teléfono de Blake. Regresaría a la estación ahora para procesarla. Nos dijo a Isabella y a mí que fuéramos directamente al departamento de Isabella y que no volviéramos aquí hasta que ella nos diera la señal de que todo estaba bien. Nos llamaría mañana con una actualización. Isabella agarró nuestras bolsas y nos dirigimos a su coche. El camino a su casa fue tranquilo, excepto por mis manos temblando en mi regazo. Isabella se acercó y me apretó la mano sin decir nada. Cuando llegamos a su departamento, era casi medianoche. Nos sentamos en su sofá con todas las luces encendidas porque ninguna de las dos quería estar a oscuras. Isabella hizo té que ninguna de las dos bebió, y nos quedamos sentadas tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas.
Mi teléfono vibró y salté tan fuerte que casi lo dejó caer. Era la detective Tanaka. Había entrado al teléfono de Blake y encontrado exactamente lo que buscaba. Fotos de Cassie fuera de su edificio de apartamentos, fuera de su gimnasio, en el estacionamiento de su trabajo. Pero no era solo Cassie. También había fotos mías. Fotos mías saliendo de mi departamento, subiéndome a mi coche, entrando a la tienda de comestibles. Fechas y horas anotadas en los nombres de los archivos. Y había fotos de Isabella y otras dos mujeres que no reconocí. Blake había organizado todo en carpetas en su teléfono. Cada mujer tenía su propia carpeta con fotos rastreando sus movimientos, capturas de pantalla de sus redes sociales, notas sobre su horario y ubicaciones habituales. La detective Tanaka dijo que el alcance de su operación de acoso la sorprendió incluso a ella y que había estado haciendo este trabajo durante 12 años. Se estaba poniendo en contacto con el fiscal de distrito ahora mismo para presentar cargos formales. Los registros cuidadosamente guardados de Blake serían la evidencia que lo enterraría. Nos dijo que intentáramos dormir un poco y que nos llamaría con más información por la mañana. Isabella y yo nos quedamos despiertas toda la noche de todas formas. No podíamos dormir a pesar de que ambas estábamos agotadas. Revisamos todo lo que sabíamos sobre Blake, tratando de encontrar sentido a cómo no vimos las señales. Isabella me mostró capturas de pantalla de conversaciones con una mujer llamada Adriana Hanson que la contactó después de ver el video viral. Adriana dijo que había salido con Blake durante 8 meses y no tenía idea de mí, ni de Isabella, ni de nadie más. Pensó que eran exclusivos todo el tiempo. Isabella había estado intercambiando mensajes con ella, comparando notas sobre las mentiras de Blake. Sacamos un calendario en la laptop de Isabella y comenzamos a construir una línea de tiempo. Basado en lo que sabíamos de mí, Isabella y Adriana, más las otras dos mujeres que mencionó la detective Tanaka, Blake había estado manejando al menos 5 relaciones al mismo tiempo. 5 mujeres que todas pensaron que eran su única novia. La línea de tiempo mostraba noches de citas superpuestas, mensajes de texto idénticos enviados a varias mujeres, las mismas excusas sobre trabajar hasta tarde o visitar a su abuela enferma. Nos había contado a cada una historias ligeramente diferentes sobre su vida para mantenernos separadas. A mí me dijo que su mamá era dominante y que necesitaba espacio de las cenas familiares. A Isabella le dijo que su familia era distante y fría. A Adriana le dijo que sus padres habían muerto. Todas mentiras diseñadas para explicar por qué nunca nos conocíamos ni lo veíamos con otras personas. Trabajamos en la línea de tiempo hasta que salió el sol, llenando vacíos y encontrando patrones. Blake tenía un sistema. Programaba diferentes mujeres en diferentes noches. Usaba cuentas separadas de redes sociales para mantenernos separadas. Contaba mentiras elaboradas sobre su horario para explicar sus ausencias. La organización de todo era espeluznante y calculada. Este no era un chico que cometía errores o se confundía. Este era alguien que deliberadamente construyó un sistema para engañar a múltiples mujeres simultáneamente. Mi teléfono sonó a las 8 a.m. y casi pegó un brinco. Era la señora Díaz. Su voz estaba tomada por el llanto y apenas podía articular palabras al principio. La detective Tanaka la había llamado hacía una hora sobre el arresto de Blake y la evidencia que encontraron en su teléfono. La señora Díaz estaba devastada. Seguía diciendo que no lo crió para ser así, que no entendía dónde salió mal todo. Me dijo que había revisado el cuarto de Blake de su infancia después de que la detective llamó, buscando respuestas. Lo que encontró la enfermó. Blake tenía diarios desde la secundaria, relatos detallados de salir con varias chicas a la vez y mentirles a todas. Escribía sobre eso como si fuera un juego. Como si estuviera orgulloso de lo bien que podía manipular a la gente. El patrón comenzó cuando tenía 16 años y nunca se detuvo. La voz de la señora Díaz se quebró cuando me contó que leyó página tras página de su hijo describiendo cómo jugaba con diferentes chicas, cómo disfrutaba el control, lo fácil que era hacer que creyeran lo que él quisiera. Dijo que tal vez debió haber visto las señales en ese entonces, pero pensó que eran solo cosas normales de chicos adolescentes presumiendo en un diario. Nunca imaginó que se convertiría en esto. Nunca pensó que su hijo se convertiría en alguien que acosaba a mujeres y trataba de entrar a sus casas. Se disculpó conmigo una y otra vez diciendo que lo sentía mucho, que debió haberlo educado mejor. No supe qué decir. Una parte de mí quería consolarla, pero otra parte estaba enojada de que no lo hubiera visto antes. No lo hubiera detenido antes de que Blake lastimara a tanta gente. Me dijo que testificaría a favor de la fiscalía si se lo pedían. Dijo que Blake necesitaba enfrentar consecuencias reales esta vez, no excusas o protección familiar. Dijo que amaba a su hijo, pero amaba más la verdad. Y la verdad era que Blake era peligroso. Eli publicó una actualización del video viral alrededor del mediodía. El teléfono de Isabella empezó a sonar. Y luego el mío. Eli había editado clips de la confrontación original en la clase de spinning con texto nuevo explicando que Blake había sido arrestado por acoso e intento de allanamiento. Pidió a cualquier otra mujer que hubiera salido con Blake que por favor se pusiera en contacto con la policía con información. Incluyó el número directo de la detective Tanaka y el número de caso. La actualización se compartió aún más rápido que el video original. En una hora tenía 50,000 reproducciones.
En 3 horas, estaba en medio millón. La sección de comentarios se llenó de mujeres compartiendo sus propias historias sobre Blake. Alguien de su universidad dijo que había salido con su compañera de cuarto y otra chica en su dormitorio al mismo tiempo. Otra persona dijo que había hecho match con él en 3 aplicaciones de citas diferentes usando 3 nombres distintos. La detective Tanaka me llamó a las 2 p.m. y dijo que su teléfono no había dejado de sonar desde que la publicación de Ellie se hizo viral. Había tomado declaraciones de 3 mujeres más hasta ahora, incluida una que dijo que Blake se presentó repetidamente en su lugar de trabajo después de que ella rompió con él hace 2 años. La mujer se había mudado a otra ciudad para alejarse de él, pero nunca presentó una denuncia policial porque no pensó que nadie le creería. La voz de la detective Tanaka era sombría cuando explicó que el patrón de Blake de escalar cuando las mujeres intentaban dejarlo se estaba volviendo claro y aterrador. Cada mujer que intentó terminar con él enfrentó niveles crecientes de acoso y acecho. La mujer de la universidad lo tuvo apareciendo en sus clases. La mujer de hace 2 años lo tuvo apareciendo en su trabajo, su gimnasio, su cafetería favorita. Y ahora a mí con él tratando de forzar su entrada a mi departamento. La detective dijo que el fiscal de distrito estaba construyendo un caso que con suerte pondría a Blake tras las rejas por mucho tiempo, pero necesitaba que yo estuviera preparada para un difícil proceso legal por delante. Cassie Rollins me llamó directamente esa tarde. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. Su voz era profesional, pero tensa cuando se presentó. Había visto la actualización de Ellie y quería comparar notas sobre el comportamiento de Blake. Me contó sobre trabajar con Blake en la firma de finanzas, como al principio parecía profesional y encantador. A todos les caía bien, era bueno en su trabajo, o al menos bueno en aparentar ser bueno en su trabajo, pero luego ella comenzó a notar irregularidades en sus informes de clientes, números que no cuadraban, documentación que parecía falsificada. Ella lo confrontó en privado primero, dándole la oportunidad de explicarse. Toda su actitud cambió en ese momento. El encanto desapareció y vio una ira fría debajo. Le dijo que estaba equivocada, que lo estaba atacando, que se arrepentiría de hacer acusaciones que no podía probar, pero casi tenía pruebas. Había documentado todo antes de confrontarlo. Cuando le mostró la evidencia, él se quedó callado y aterrador. No gritó ni discutió. Solo la miró con esa expresión inexpresiva y dijo, «De acuerdo». Ella lo despidió ese día siguiendo los procedimientos adecuados con recursos humanos presente. Y luego comenzó el acoso. Fotos de ella fuera de su departamento, mensajes de cuentas falsas, él apareciendo en lugares a donde ella iba regularmente. Ella fue a la policía, pero le dijeron que sin amenazas directas, no podían hacer mucho. Ahora, con el arresto de Blake y la evidencia en su teléfono, finalmente sintió que alguien la estaba tomando en serio. Me dijo que ahora entendía que la rabia de Blake no se trataba de amor o pérdida, ni siquiera del trabajo, se trataba de control. Cuando ella lo hizo responsable de sus acciones, le quitó su control y eso fue lo que él no pudo manejar. Cada mujer que intentó establecer límites con Blake enfrentó su ira creciente porque estábamos desafiando su creencia de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. La detective Tanaka me llamó 3 días después del arresto de Blake y me pidió que fuera a la estación de policía para una reunión. Dijo que otras mujeres se habían presentado después de ver el video viral y quería que todas nos reuniéramos en un espacio seguro. Entré a una sala de conferencias y vi a otras 6 mujeres sentadas alrededor de una mesa larga, todas nosotras luciendo nerviosas e inseguras. Isabella ya estaba allí y también Cassie. Las otras 4 mujeres se presentaron como Adriana, Morgan, Jenna y Sophie. La detective Tanaka explicó que Blake había estado saliendo con todas nosotras al mismo tiempo, contándonos a cada una historias diferentes sobre las demás. Adriana dijo que Blake le dijo que yo era su prima que tenía problemas de salud mental y necesitaba su apoyo. Morgan dijo que él afirmó que Isabella era su terapeuta, a quien tenía que ver regularmente por estrés laboral. Jenna dijo que Blake le dijo que Cassie era una excompañera de trabajo amargada que fue despedida y lo culpó a él. Cada historia fue cuidadosamente diseñada para explicar nuestra existencia mientras hacía que Blake pareciera el héroe lidiando con personas difíciles en su vida. Nos quedamos sentadas mirándonos, dándonos cuenta de la enorme escala de su manipulación. No solo mintió sobre tener novias, creó narrativas falsas enteras sobre quiénes éramos y por qué existíamos en su vida. La detective Tanaka nos mostró impresiones del teléfono de Blake donde nos había organizado en carpetas con notas detalladas sobre nuestros horarios, nuestros amigos, nuestros trabajos, incluso nuestros ciclos menstruales para poder planear a cuál de nosotras ver cuándo. El nivel de planificación era aterrador y demostraba que este no era un tipo que accidentalmente se había metido en problemas con las relaciones. Este era alguien que deliberadamente construyó un sistema para controlar a múltiples mujeres. Adriana comenzó a llorar y dijo que había estado con Blake durante 8 meses y no tenía idea de ninguna de nosotras. Sophie dijo que solo había estado saliendo con él durante 6 semanas, pero ya sentía que algo andaba mal porque nunca estaba disponible los fines de semana. Morgan reveló que se había quedado embarazada hacía 2 meses y Blake la había presionado para que abortara, diciendo que no estaba listo para ser padre y ahora entendía que no podía ser padre porque estaba demasiado ocupado manejando sus otras relaciones. La sala se quedó en silencio después de esa revelación. La detective Tanaka nos dejó hablar y compartir nuestras experiencias durante más de 1 hora y surgieron patrones que eran escalofriantes. Blake siempre se posicionaba como la víctima de circunstancias fuera de su control.
Siempre tenía una excusa de por qué no podía vernos ciertos días o por qué necesitaba mantener nuestra relación en secreto de ciertas personas. Siempre nos hacía sentir especiales y elegidas mientras simultáneamente nos hacía sentir que necesitábamos probarnos dignas de él. Cassie intervino y dijo que este mismo patrón apareció en el trabajo donde Blake se hacía ver como el analista más trabajador mientras en realidad falsificaba informes y se atribuía el mérito del trabajo de otras personas. Cuando ella lo atrapó, inmediatamente le dio la vuelta al guión e intentó hacer que ella pareciera el problema. Todas reconocimos esa táctica de manipulación de nuestras propias experiencias con él. La fiscal de distrito entró después de nuestra reunión y explicó que estaba presentando múltiples cargos contra Blake, incluyendo acoso, hostigamiento, intento de allanamiento y violación de leyes de privacidad por sus actividades de vigilancia. Dijo que la evidencia de su teléfono que mostraba el rastreo organizado de todas nosotras hacía que el caso fuera mucho más sólido que los casos típicos de acoso donde es solo la palabra de una persona contra otra. Los padres de Blake habían contratado a un abogado defensor costoso que ya estaba tratando de argumentar que Blake tenía problemas de salud mental y no debería ser considerado totalmente responsable de sus acciones. La fiscal de distrito dijo que esta era una estrategia de defensa común en casos como este, tratando de obtener simpatía pintando al acusado como enfermo en lugar de criminal. Mi teléfono sonó mientras todavía estábamos en la estación y vi que era la señora Díaz quien llamaba. Salí al pasillo para contestar y ella estaba llorando, pero también enojada. Me dijo que el padre de Blake quería ayudar a pagar a su abogado defensor, pero ella se había negado y habían tenido una gran pelea por eso. Dijo que Blake necesitaba enfrentar consecuencias reales por lo que había hecho. No ser rescatado de nuevo por sus padres poniendo excusas por su comportamiento. Me preguntó cómo fue la reunión en la estación de policía y le conté sobre conocer a todas las otras mujeres y darme cuenta de cuántas éramos. La señora Díaz se quedó en silencio por un momento y luego dijo que se sentía enferma sabiendo que su hijo había lastimado a tanta gente y ella no había visto las señales. Le dije que no era su culpa porque Blake era realmente bueno ocultando quién era realmente, pero ella dijo que una madre debería saber cuándo algo anda mal con su hijo. Me dijo que había estado revisando viejas fotos y videos familiares tratando de averiguar cuándo Blake se convirtió en esta persona, buscando pistas que no vio. No supe qué decir para hacerla sentir mejor porque yo misma todavía estaba tratando de procesar todo. Dijo que quería ayudar en lo que pudiera, ya sea testificando contra Blake o apoyándonos a todas a través del proceso legal. Le di las gracias y le dije que solo saber que nos creía y no estaba poniendo excusas por Blake significaba todo. El juez concedió órdenes de restricción de emergencia para mí, Isabella, Cassie y Adriana al día siguiente basándose en la evidencia del acoso y el comportamiento amenazante de Blake. La detective Tanaka nos llamó a cada una para explicarnos lo que significaban las órdenes de restricción y lo que sucedería después. Blake fue liberado bajo fianza con un monitor de tobillo y órdenes estrictas de no contactarnos a ninguna de nosotras ni acercarse a menos de 150 metros de nuestros hogares, lugares de trabajo o cualquier lugar que él supiera que frecuentábamos regularmente. La voz de la detective Tanaka era seria cuando nos advirtió que las órdenes de restricción son solo un pedazo de papel y los acosadores decididos a menudo las violan. Dijo que cada una de nosotras necesitaba desarrollar planes de seguridad y que ella nos ayudaría a determinar cómo se vería eso para nuestras situaciones específicas. Vino a mi departamento esa tarde y recorrió mi edificio conmigo, señalando debilidades de seguridad y sugiriendo cambios. Notó que mi puerta solo tenía una cerradura normal y el cerrojo de seguridad que olvidé cerrar la noche que Blake intentó entrar. Anotó el nombre de un cerrajero que hacía instalaciones de seguridad y dijo que debería llamarlos hoy. Me ayudó a mapear mis rutinas habituales e identificar cuáles necesitaba cambiar de inmediato. Había estado yendo a la misma cafetería todas las mañanas antes del trabajo, la misma tienda de comestibles todos los miércoles por la noche, la misma ruta para caminar con mi camino habitual por el vecindario. La detective Tanaka explicó que Blake había estado rastreando estos patrones y yo necesitaba romperlos para que le fuera más difícil predecir dónde estaría. Me ayudó a establecer un sistema de registro con Isabella y Rafa donde les enviaría un mensaje de texto a ciertas horas cada día para que supieran que estaba bien. Si no tenían noticias mías a las horas programadas, tenían permiso para llamar a la policía y hacer una revisión de bienestar. También me dio un número directo para llamar a su celular si veía a Blake o me sentía insegura, diciendo que no esperara y pasara por los canales regulares si necesitaba ayuda rápido. Toda la conversación me hizo darme cuenta de lo seria que era la situación y cuánto peligro podría seguir corriendo incluso con Blake con un monitor de tobillo. Llamé al cerrajero que la detective Tanaka me recomendó y vinieron esa misma noche para instalar nuevas cerraduras en mi departamento. El cerrajero miró mi configuración actual y negó con la cabeza, diciendo que un cerrojo de seguridad regular no detendría a alguien decidido a entrar. Instaló cerrojos de seguridad de grado comercial tanto en mi puerta principal como en la puerta de mi departamento al pasillo compartido, del tipo que necesitaba llaves en ambos lados para que nadie pudiera romper una ventana y meter la mano para desbloquearlo desde adentro. Agregó una barra de seguridad que se acuñaba debajo de la manija de mi puerta y se apoyaba contra el suelo, haciendo casi imposible forzar la puerta incluso si alguien pasaba las cerraduras.
Puso nuevas cerraduras en todas mis ventanas que requerían una llave para abrir, reemplazando los cierres baratos que venían con el departamento. Toda la instalación tomó 3 horas y me costó unos $14 MXN que no había planeado gastar. Rafa vino mientras el cerrajero estaba trabajando y se ofreció a ayudarme a instalar un sistema de timbre con cámara que había comprado en línea. Me mostró cómo funcionaba con una cámara que grabaría a cualquiera que se acercara a mi puerta y enviaría alertas a mi teléfono cada vez que hubiera movimiento en el pasillo. Me ayudó a descargar la aplicación y probarla para asegurarme de que recibiría notificaciones inmediatamente si alguien se acercaba. El costo financiero de toda esta seguridad dolió porque ya estaba lidiando con horas reducidas en el trabajo después de tomarme tiempo libre por la situación de Blake, pero las advertencias de la detective Tanaka seguían resonando en mi cabeza sobre el periodo de peligro justo después del arresto. El costo psicológico de sentirme insegura en mi propia casa era peor que el dinero. Necesitaba poder dormir por la noche sin saltar por cada sonido en el pasillo. La esposa de Rafa trajo cena mientras estábamos configurando el sistema de cámara y se sentó conmigo mientras comía, preguntando cómo me estaba aguantando. Admití que estaba asustada y agotada y enojada de tener que gastar dinero, tiempo y energía protegiéndome de alguien que ya se había llevado 4 años de mi vida. Ella me abrazó y dijo que ella y Rafa estarían justo al lado si necesitaba algo, de día o de noche, y que no dudara en tocar su puerta o llamarlos. Llegó la mañana del sábado e Isabella me envió un mensaje preguntando si todavía quería ir a la clase de spinning o si se sentía demasiado raro después de todo lo que pasó allí. Pensé en quedarme en casa, pero me di cuenta de que no quería que Blake me quitara algo que disfrutaba en una comunidad que me había apoyado. Isabella me recogió y entramos al estudio juntas, ambas nerviosas por cómo reaccionaría la gente. Toda la clase comenzó a aplaudir cuando entramos por la puerta. Las mujeres se levantaron de sus bicicletas para abrazarnos y preguntar cómo estábamos y qué podían hacer para ayudar. La instructora se acercó y dijo que había estado siguiendo las noticias sobre el arresto de Blake y quería que supiéramos que todo el estudio nos apoyaba. Preguntó si estábamos de acuerdo con que hiciera un anuncio a la clase y dijimos que sí. Les explicó a todos lo que había sucedido con el acoso y el arresto de Blake, manteniendo los detalles apropiados, pero dejando claro que esto era serio. Dijo que el estudio quería organizar un taller de defensa personal para cualquiera interesada en aprender habilidades prácticas de seguridad. 20 mujeres inmediatamente levantaron la mano para inscribirse. Alguien sugirió iniciar un chat de grupo para que todas pudiéramos registrarnos y compartir consejos de seguridad. Otra mujer que trabajaba en tecnología se ofreció a ayudar a cualquiera que quisiera revisar su seguridad digital y configuración de privacidad. La solidaridad que comenzó con mi descubrimiento de la videollamada de Blake se había convertido en algo más grande que solo mi situación. Estas mujeres estaban tomando el miedo y la ira de lo que sucedió y canalizándolos hacia apoyo práctico mutuo. Hicimos la clase de spinning completa y la instructora puso Before He Cheats cuando Isabella y yo entramos, lo que hizo que todos se rieran y vitorearan. Durante 50 minutos me concentré en la música y el movimiento y me sentí casi normal. Después de clase, varias mujeres se quedaron a hablar y compartir sus propias experiencias con exparejas manipuladoras o peligrosas. Me di cuenta de lo común que era esto y de cuántas mujeres tenían historias similares, pero nunca hablaban de ellas porque se sentían avergonzadas o pensaban que nadie les creería. Una solicitud de mensaje apareció en mi Instagram esa tarde de alguien llamado Malik Townsend. Dijo que su hermana, Raina, le había mostrado el video viral de Blake siendo arrastrado fuera de la clase de spinning y le contó sobre su propia experiencia saliendo con Blake hace 2 años. Malik escribió que el acoso de Blake a Raina después de su ruptura se puso tan mal que ella tuvo que cambiar de trabajo y mudarse a otra ciudad para alejarse de él. Ella nunca presentó una denuncia policial porque no pensó que la policía lo tomaría en serio o podría hacer algo. Malik dijo que había querido confrontar a Blake en ese momento, pero Raina le rogó que no lo hiciera porque temía que empeoraría las cosas. Ahora que Blake finalmente enfrentaba cargos, Malik quería saber si había algo que pudiera hacer para ayudar al caso. Dijo que su rabia protectora en nombre de su hermana nunca desapareció y estaría dispuesto a testificar sobre el patrón de comportamiento de Blake si eso ayudaba. Hice captura de pantalla de su mensaje y se lo envié a la detective Tanaka, quien me devolvió la llamada en 1 hora. Dijo que el caso de Raina era realmente importante porque establecía el patrón a largo plazo de Blake de escalar cuando las mujeres intentaban dejarlo. Me preguntó si podía conectarla con Malik para que pudiera obtener la información de contacto de Raina y ver si Raina estaría dispuesta a dar una declaración. Le envié a Malik la información de la detective Tanaka y él respondió inmediatamente diciendo que la llamaría enseguida. 2 horas después, la detective Tanaka me envió un mensaje de texto diciendo que había hablado tanto con Malik como con Raina y Raina había accedido a proporcionar una declaración detallada sobre el acoso de Blake hace 2 años. La detective Tanaka dijo que este era exactamente el tipo de evidencia que mostraría al juez y al jurado que el comportamiento de Blake hacia mí no fue un colapso de una sola vez, sino un patrón constante que abarcaba años. La detective Tanaka me conectó con una defensora de víctimas llamada Susie que se especializaba en casos de acoso. Susie me llamó y programamos una reunión en una cafetería cerca de mi nuevo departamento. Trajo una carpeta llena de información sobre estadísticas de acoso y planificación de seguridad.
Explicó que el comportamiento de Blake encajaba en el perfil de lo que los expertos llaman acosadores de pareja íntima, que son estadísticamente el tipo de acosador más peligroso. Susie dijo que a diferencia de los acosadores desconocidos o acosadores conocidos, los acosadores de pareja íntima ya saben todo sobre sus víctimas, incluyendo sus rutinas, sus amigos, sus familias, sus miedos. Usan ese conocimiento interno para mantener el control y castigar a sus víctimas por intentar irse. Me mostró investigaciones sobre cómo los acosadores de pareja íntima tienen más probabilidades de escalar a violencia física que otros tipos de acosadores. La defensora explicó que la progresión de Blake de engaño a vigilancia a intento de allanamiento siguió un patrón predecible que los investigadores habían documentado en miles de casos. Dijo que el periodo más peligroso es a menudo justo después del arresto, cuando el acosador siente que no le queda nada que perder y su sentido de control se ha hecho añicos por completo. Esta información me asustó, pero también me ayudó a entender por qué la detective Tanaka y todos los demás se lo estaban tomando tan en serio. Susie me ayudó a revisar mi plan de seguridad y sugirió precauciones adicionales en las que no había pensado. Recomendó variar mi ruta al trabajo todos los días en lugar de solo cambiar a qué cafetería iba. Sugirió decirle a mi jefe sobre la situación para que la seguridad del lugar de trabajo pudiera estar alerta a que Blake intentara aparecer allí. Me dio información sobre un grupo de apoyo para sobrevivientes de acoso que se reunía 2 veces al mes y me animó a asistir al menos una vez para conectarme con personas que entendían por lo que estaba pasando. Susie también me advirtió que el proceso legal sería largo y frustrante, con fechas de corte que se reprogramarían y abogados defensores que intentarían hacerme sentir que estaba exagerando o mintiendo. Dijo que tener un sistema de apoyo y cuidar mi salud mental sería tan importante como las medidas de seguridad física. Antes de irse, Susie me dio su número de teléfono directo y dijo que podía llamar en cualquier momento si necesitaba hablar o tenía preguntas sobre el proceso legal. El monitor de tobillo de Blake envió una alerta a la policía 3 días después de su liberación. La detective Tanaka me llamó inmediatamente para decirme que Blake se había acercado a menos de 150 metros de mi edificio de apartamentos, violando su orden de restricción. La policía estaba en camino para arrestarlo de nuevo. Dijo que debería quedarme adentro con mis puertas cerradas hasta que ella confirmara que Blake estaba bajo custodia. Vi por mi ventana y vi coches de policía llegar unos 20 minutos después. Debieron haber recogido a Blake en algún lugar cercano porque no vinieron a mi edificio. La detective Tanaka me llamó de vuelta 1 hora después para confirmar que Blake fue arrestado y estaba siendo llevado de vuelta a la cárcel. Dijo que esta vez el juez probablemente revocaría su fianza por completo porque había demostrado que no podía seguir las órdenes de la corte incluso con un monitor de tobillo. Sonaba casi satisfecha cuando me dijo que esta violación en realidad fortaleció el caso de la fiscalía al demostrar la incapacidad de Blake para controlar su comportamiento incluso con restricciones ordenadas por la corte. El fiscal de distrito ahora podía argumentar que Blake representaba una clara amenaza continua y no se podía confiar en él para mantenerse alejado de sus víctimas ni siquiera bajo supervisión. La detective Tanaka dijo que el juez programó una audiencia de fianza de emergencia para la mañana siguiente y me avisaría el resultado. Sentí alivio de que Blake estuviera de vuelta en la cárcel, pero también miedo por lo que había estado planeando hacer cuando se acercó a mi edificio. ¿Había venido a intentar entrar a mi departamento de nuevo? ¿Estaba vigilando para ver mis patrones? La detective Tanaka dijo que los datos del monitor de tobillo mostraban que había estado en el área durante unos 15 minutos antes de que se activara la alerta, circulando lentamente más cerca de mi edificio. Eso significaba que había estado probando deliberadamente qué tan cerca podía llegar, viendo si podía encontrar una manera de eludir las restricciones. El juez revocó la fianza de Blake en la audiencia al día siguiente y ordenó que lo detuvieran en la cárcel hasta el juicio. La detective Tanaka me llamó para darme la noticia y dijo que podía respirar un poco más tranquila ahora, sabiendo que Blake no podía llegar físicamente a mí. Pero también advirtió que Blake podría intentar contactarme a través de otras personas o por correo desde la cárcel y que debía reportar cualquier contacto inmediatamente sin importar cuán indirecto pareciera. Finalmente hice una cita con un terapeuta que se especializaba en trauma por violencia de pareja íntima y acoso. Mi médico habitual me había dado la referencia semanas atrás, pero había estado demasiado ocupada lidiando con informes policiales y procedimientos judiciales para llamar. Sentada en el consultorio de la terapeuta por primera vez, me eché a llorar antes de terminar de explicar lo que sucedió. La terapeuta, cuyo nombre era la doctora Díaz, me dio pañuelos y esperó pacientemente mientras me recomponía. Dijo que todo lo que sentía era una respuesta normal a un peligro y una traición genuinos. Explicó que mi dificultad para dormir, mi constante verificación de las cerraduras de las puertas, mis sobresaltos ante ruidos inesperados, eran todos síntomas de hipervigilancia que se desarrolla cuando la seguridad de alguien ha sido amenazada. La doctora Díaz dijo que estas no eran señales de debilidad o de reacción exagerada. Eran la forma en que mi cerebro intentaba protegerme de futuros daños. Me ayudó a comprender que lo que Blake hizo no fue solo una mala ruptura o drama de infidelidad. Fue una forma de violencia que apuntó a mi sentido de seguridad y autonomía. Nombrarlo como violencia en lugar de minimizarlo como problemas de relación me dio permiso para tomarme mi miedo en serio en lugar de sentir que simplemente debería superarlo. La doctora Díaz preguntó sobre mi sistema de apoyo y pareció aliviada cuando le conté sobre Isabella, Rafa, la comunidad de la clase de spinning,
e incluso la mamá y la hermana de Blake que se mantuvieron en contacto. Dijo que tener personas que me creyeran y validaran mi experiencia era crucial para la recuperación de este tipo de trauma. Hablamos sobre estrategias de afrontamiento para manejar la ansiedad y los ataques de pánico cuando llegaran. Me enseñó técnicas de enraizamiento para usar cuando me sentía abrumada, como concentrarme en 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar. Explicó que la curación del trauma no es lineal y que tendría días buenos y días malos, progreso y retrocesos. El objetivo no era dejar de sentir miedo, sino desarrollar herramientas para manejar el miedo para que no controlara mi vida. La doctora Díaz me programó citas semanales y dijo que trabajaríamos en procesar la traición junto con el miedo porque ambas eran partes importantes de lo que necesitaba sanar. Cassie me envió un mensaje de texto unos días después preguntando si quería que nos viéramos para tomar un café. Habíamos intercambiado números en la reunión de la estación de policía, pero no habíamos hablado mucho desde entonces. Acepté y nos reunimos en una cafetería a mitad de camino entre nuestros departamentos. Cassie se veía cansada pero decidida cuando se sentó frente a mí. Dijo que había estado pensando mucho en Blake y tratando de entender cómo no vio las señales de quién era realmente. En el trabajo, Blake había sido tan encantador y profesional que a todos les caía bien. Era bueno en su trabajo, o al menos bueno en aparentar ser bueno en su trabajo. Otros empleados lo defenderían cuando Cassie planteó por primera vez preocupaciones sobre sus informes falsificados. Dijo que le recordaba a cómo las novias de Blake no se creían unas a otras sobre su engaño porque él había sido muy convincente en sus mentiras sobre cada una de nosotras. Cassie describió el momento en que confrontó a Blake en privado sobre las irregularidades en sus informes de clientes, dándole la oportunidad de explicarse antes de llevarlo más arriba. Toda su actitud cambió en ese momento. El encanto desapareció y vio una ira fría debajo. Le dijo que estaba equivocada, que lo estaba atacando, que se arrepentiría de hacer acusaciones que no podía probar. Pero Cassie había documentado todo antes de confrontarlo. Cuando le mostró la evidencia, él se quedó callado de una manera que era más aterradora que gritar. Solo la miró con esa expresión inexpresiva y dijo: «De acuerdo». Ella lo despidió ese día con recursos humanos presentes siguiendo todos los procedimientos adecuados. Y luego comenzó el acoso. Fotos de ella fuera de su departamento, mensajes de cuentas falsas. Él apareciendo en su gimnasio, su tienda de comestibles, lugares a donde ella iba regularmente. Ella fue a la policía, pero le dijeron que sin amenazas directas no podían hacer mucho. Ahora, con el arresto de Blake y la evidencia en su teléfono, finalmente sintió que alguien la estaba tomando en serio. Cassie dijo que ahora entendía que la rabia de Blake no se trataba realmente del trabajo o incluso de mí y las otras novias. Se trataba de control. Cuando lo hicimos responsable de sus acciones, le quitamos su control y eso fue lo que él no pudo manejar. Cada mujer que intentó establecer límites con Blake enfrentó su ira creciente porque estábamos desafiando su creencia de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Entendí que necesitábamos hablar sobre lo que Blake había hecho, pero la conversación de la cafetería se sintió pesada de una manera diferente a lo que esperaba. Ella ya no solo estaba compartiendo información. Estaba tratando de ayudarme a entender algo más grande sobre quién era Blake y por qué actuó de la manera en que lo hizo. Sus palabras sobre el control se quedaron conmigo después de que nos fuimos, repitiéndose en mi cabeza durante el camino a casa. Seguí pensando en todas las veces que Blake había dirigido sutilmente las decisiones en nuestra relación, haciéndome sentir que yo estaba eligiendo cosas cuando en realidad él siempre estaba dirigiendo el resultado. La cita con la terapeuta, la doctora Díaz había programado. No podía llegar lo suficientemente rápido. 2 semanas después del arresto de Blake, la señora Díaz envió un mensaje de texto a todas nosotras. Quería organizar una cena en su casa. Dijo que necesitaba disculparse en persona y escuchar nuestras historias correctamente, no a través de informes policiales o información de segunda mano. El mensaje de texto se sintió genuino, pero también aterrador. Entrar a la casa de la infancia de Blake, sentarme en la mesa del comedor de su familia, enfrentar a su madre mientras hablaba de lo que nos hizo. Isabella me envió un mensaje de texto inmediatamente después de que ambas recibimos el mensaje preguntando si iba a ir. No lo sabía. Una parte de mí quería evitar cualquier cosa conectada con Blake y su familia, a pesar de que la señora Díaz no había sido más que un apoyo. Pero otra parte de mí sentía que tal vez esta cena podría ayudar, como si escuchar a su mamá reconocer lo que hizo pudiera proporcionar un cierre que ni siquiera sabía que necesitaba. Isabella decidió ir. Luego Cassie confirmó que asistiría. Adriana, la tercera mujer que se había presentado después del video viral, dijo que sí también. Cuando llegó el sábado, 7 de nosotras íbamos en coche a la casa de la señora Díaz en diferentes vehículos, todas nerviosas por cómo sería esta cena. Llegué primero, estacionándome frente a una casa suburbana ordenada con jardineras en las ventanas. La señora Díaz abrió la puerta antes de que pudiera tocar, dándome un abrazo que duró más de lo que esperaba. Sus ojos ya estaban rojos cuando me soltó. Las demás llegaron en minutos y pronto estábamos todas paradas en su sala, mirando fotos familiares en las paredes que incluían a Blake a varias edades. Ella había puesto la mesa del comedor con platos bonitos e hizo suficiente comida para el doble de personas. Nos sentamos juntas. 7 mujeres que habíamos sido engañadas por el mismo hombre, enfrentando a su madre que había elegido creernos a nosotras antes que a él.
La señora Díaz no comió mucho. Pasó la mayor parte de la noche escuchando mientras cada una de nosotras compartía nuestras historias, cuánto tiempo salimos con Blake, qué mentiras nos dijo, cómo descubrimos la verdad, las formas específicas en que nos manipuló y controló. Lloró abiertamente durante todo esto. Ni una sola vez puso excusas o intentó defenderlo. Cuando Cassie describió las fotos de acoso que Blake le tomó fuera de su departamento, las manos de la señora Díaz temblaron tanto que tuvo que dejar su vaso de agua. Después de que Adriana explicó cómo Blake la había aislado de sus amigos convenciéndola de que estaban celosos de su relación, la señora Díaz se cubrió la cara y sollozó. Pero nunca nos pidió que paráramos. Nunca sugirió que estábamos exagerando o malentendiendo. Solo escuchó y absorbió el alcance total de lo que su hijo nos había hecho a todas. Cuando todas terminaron de compartir, la señora Díaz habló en voz baja sobre la terapia a la que había comenzado a asistir. Dijo que seguía tratando de entender cómo no vio las señales, si había habilitado su comportamiento de alguna manera, si hubo señales de advertencia en su infancia que ella ignoró o desestimó. Su terapeuta la estaba ayudando a superar la culpa, pero dijo que no creía que se perdonaría completamente por no ver quién era realmente Blake. Luego nos miró a cada una directamente y dijo que estaba comprometida a testificar a favor de la fiscalía, si eso ayudaría a proteger a otras mujeres de él. Dijo que amaba a su hijo, pero amaba más la verdad, y la verdad era que Blake había lastimado a la gente y necesitaba enfrentar consecuencias reales. Su voz se quebró cuando lo dijo, pero no se retractó de las palabras. La cena terminó con todas nosotras llorando juntas. Este extraño grupo de mujeres conectadas por la crueldad de un hombre y la inesperada integridad de su madre. La oficina del fiscal de distrito me llamó 3 días después con noticias sobre un acuerdo de culpabilidad. Le habían ofrecido a Blake un paquete que incluía tiempo en la cárcel, tratamiento psicológico obligatorio y libertad condicional extendida con monitoreo GPS después de la liberación. La fiscal explicó que los acuerdos de culpabilidad eran comunes en casos como este, que salvaban a las víctimas de tener que testificar y garantizaban algún castigo, incluso si no era tan severo como lo que podría traer una condena en un juicio. Dijo que le habían ofrecido a Blake 2 años de cárcel seguidos de 8 años de libertad condicional supervisada, más terapia requerida y órdenes de restricción para todas nosotras. Me pareció razonable, no suficiente, pero algo. La detective Tanaka me llamó más tarde ese mismo día con noticias diferentes. Blake había rechazado el acuerdo de culpabilidad. Aparentemente, su abogado había pasado 1 hora tratando de convencerlo de que lo aceptara, explicando que la evidencia en su contra era abrumadora y que un juicio probablemente resultaría en una sentencia más dura. Pero Blake insistió en que era víctima de una conspiración de mujeres vengativas que estaban avergonzadas de ser expuestas en el video viral. Le dijo a su abogado que no se declararía culpable de crímenes que no cometió, que todas estábamos mintiendo, que no había hecho nada malo excepto amar a las personas equivocadas. La frustración de la detective Tanaka se transmitió claramente por teléfono. Dijo que la negativa de Blake a aceptar cualquier responsabilidad, incluso frente a evidencia documentada y múltiples declaraciones de testigos, mostraba exactamente el tipo de trastorno de personalidad que el psicólogo forense había notado en su evaluación. Explicó que su necesidad de mantener su narrativa de inocencia era aparentemente más fuerte que su instinto de autoconservación, lo que lo hacía más peligroso, pero también significaba que teníamos una oportunidad de una condena en juicio con consecuencias graves. Me advirtió que ir a juicio sería más difícil para todas nosotras, que tendríamos que testificar y enfrentar un contrainterrogatorio del abogado defensor de Blake, que todo el proceso tomaría meses en lugar de semanas. Pero también dijo que si ganábamos en el juicio, Blake enfrentaría significativamente más tiempo en la cárcel de lo que ofrecía el acuerdo de culpabilidad. La fiscal confiaba en el caso dada la evidencia, pero los juicios siempre eran impredecibles. Tuve que decidir si estaba dispuesta a pasar por el trauma de testificar para potencialmente conseguir una sentencia más larga para Blake. Pasé días dudando si asistir al juicio en persona o permitir que se usara mi testimonio grabado en su lugar. La fiscal había dicho que ambas opciones estaban disponibles, que habían grabado mi declaración en video y podían presentarla al jurado si estar en la sala del tribunal con Blake era demasiado traumático. Una parte de mí quería evitar verlo de nuevo. Evitar la ansiedad de sentarme en un estrado de testigos mientras su abogado intentaba hacerme parecer una mentirosa o alguien que buscaba venganza. Pero otra parte de mí seguía pensando en lo que Cassie había dicho en el café, sobre cómo la rabia de Blake provenía de perder el control cuando las mujeres lo hacían responsable. Si permitía que evitara enfrentarme en la corte, ¿no le estaría devolviendo algo de ese control? Isabella me llamó mientras todavía estaba lidiando con la decisión. Dijo que había decidido testificar en persona. Su voz era firme cuando explicó por qué. Dijo que Blake la había hecho sentir invisible mientras la usaba, diciéndole que era especial mientras la trataba como una parte intercambiable de su sistema. Quería que la viera ahora, que la mirara a la cara mientras decía la verdad sobre lo que hizo. Quería que el jurado los viera a ambos en la misma sala para que pudieran juzgar por sí mismos quién decía la verdad. Su coraje facilitó mi decisión. Llamé a la fiscal y dije que yo también testificaría en persona, aunque estaba aterrorizada. Ella programó sesiones de preparación para ayudarme a prepararme para el contrainterrogatorio,
y me advirtió que el abogado defensor de Blake intentaría todas las tácticas para desacreditar mi testimonio. Pero también dijo que las víctimas que testificaban en persona a menudo tenían más impacto en los jurados que las declaraciones grabadas, que había poder en mirar a alguien a los ojos mientras decías tu verdad. Marqué la fecha del juicio en mi calendario y traté de no pensar en sentarme en la misma sala que Blake mientras me miraba desde la mesa de la defensa. La audiencia preliminar ocurrió primero. Un procedimiento más pequeño donde el juez determinaría si había suficiente evidencia para proceder a juicio. Rafa testificó sobre las noches que había observado a Blake vigilando mi edificio de apartamentos. Subió al estrado con una camisa de botones y habló con el mismo tono tranquilo y fáctico que había usado al dar su declaración a la policía. Describió 3 noches consecutivas en las que notó el coche de Blake estacionado al otro lado de la calle, siempre a altas horas de la noche y madrugada. Sacó las fotos que había tomado de la matrícula en su teléfono, explicando que algo se sentía raro acerca de un tipo sentado ahí, mirando el edificio durante horas. La fiscal le pidió que recorriera cada noche en detalle. ¿A qué hora notó el coche por primera vez? ¿Cuánto tiempo se quedó? ¿Si había visto a Blake salir o acercarse al edificio? Las respuestas de Rafa fueron precisas y creíbles, respaldadas por marcas de tiempo en sus fotos y sus observaciones consistentes a lo largo de varias noches. El abogado defensor de Blake se levantó para el contrainterrogatorio con aspecto seguro, como si pensara que podía encontrar fallas fácilmente en el testimonio de Rafa. Comenzó preguntando sobre la relación de Rafa conmigo, sugiriendo que tal vez Rafa estaba interesado románticamente y por lo tanto era parcial en sus observaciones. La expresión de Rafa no cambió. Afirmó con calma que estaba felizmente casado, que su esposa podía confirmar que había hablado con ella sobre el coche sospechoso antes incluso de saber qué apartamento podría estar vigilando el tipo. El abogado defensor intentó un ángulo diferente, preguntando si Rafa podía estar absolutamente seguro de que la persona en el coche era Blake, ya que había estado observando desde la distancia por la noche. Rafa asintió y explicó que había visto a Blake claramente bajo la luz de la calle cuando salió de su coche la tercera noche, que incluso consideró acercarse a él para preguntarle qué estaba haciendo antes de decidir llamar a la seguridad del edificio. El abogado preguntó algunas preguntas más, pero no pudo con las respuestas tranquilas y detalladas de Rafa. Su credibilidad como testigo neutral, alguien sin interés en el resultado excepto preocupación por la actividad sospechosa en su edificio, fortaleció significativamente los cargos de acoso. La fiscal se veía satisfecha cuando Rafa se bajó del estrado. El testimonio de Adriana llegó durante la misma audiencia preliminar, revelando detalles que agregaron otra dimensión al caso de la fiscalía. Subió al estrado luciendo nerviosa pero decidida, explicando cómo había salido con Blake durante 8 meses antes de descubrir sus otras relaciones a través del video viral. La fiscal le preguntó sobre lo que sucedió después de que confrontó a Blake y terminaron. Adriana describió bloquearlo en todas las plataformas de redes sociales en su teléfono, pensando que eso terminaría con cualquier contacto entre ellos. Pero en cuestión de días, comenzó a recibir solicitudes de amistad y mensajes de cuentas que no reconocía. Los perfiles parecían lo suficientemente reales, fotos y publicaciones que parecían personas reales, pero los mensajes siempre preguntaban por ella, querían saber cómo estaba, si estaba saliendo con alguien nuevo. Algo en el tono se sentía familiar. Ignoró la mayoría hasta que una cuenta le envió un mensaje que hacía referencia a una broma privada que solo Blake sabría. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba creando perfiles falsos para monitorearla después de que ella lo bloqueó. La fiscal presentó evidencia del equipo técnico que había rastreado estas cuentas falsas hasta los dispositivos de Blake. Habían encontrado múltiples perfiles creados desde su laptop y teléfono, todos diseñados para parecer personas al azar, pero en realidad controlados por Blake para vigilar a Adriana y varias otras mujeres. El experto forense digital explicó el nivel de planificación involucrado, cómo Blake había configurado direcciones de correo electrónico separadas para cada perfil falso, usado diferentes fotos descargadas de sitios web oscuros, incluso creado redes de amigos falsas para que los perfiles parecieran legítimos. Esto no fue un comportamiento impulsivo o un lapsus momentáneo. Esto fue acoso digital sistemático que mostró la necesidad obsesiva de Blake de mantener vigilancia sobre las mujeres que intentaron dejarlo. La fiscal enfatizó este punto durante su interrogatorio, preguntándole a Adriana cómo se sintió al descubrir que Blake todavía la estaba mirando, incluso después de que ella tomó todas las medidas normales para cortar el contacto. La voz de Adriana tembló cuando respondió que la hizo sentir que nunca podría escapar realmente de él, como si siempre encontraría una manera de invadir su privacidad sin importar qué límites intentara establecer. La fiscal me dijo después de la audiencia que este tipo de evidencia detallada de planificación y persistencia hacía que fuera mucho más difícil para Blake afirmar que su comportamiento fue impulsivo o malentendido. Requested Reads está en Spotify ahora. Revisa el enlace en la descripción o comentarios. Los perfiles falsos de redes sociales probaron premeditación y comportamiento de acoso continuo que fue más allá de solo aparecer en lugares o enviar mensajes. Demostró la naturaleza calculada del sistema de vigilancia de Blake y su negativa a respetar cualquier límite que las mujeres en su vida intentaron establecer. La psicóloga designada por la corte entregó su evaluación 3 semanas después. Diagnosticó a Blake con trastorno de personalidad narcisista,
señalando su completa falta de empatía por cualquiera de nosotras. El informe lo describió como alguien que veía a otras personas como objetos para ser controlados en lugar de individuos con sus propias vidas, pero la evaluación también concluyó que Blake era totalmente competente para ser juzgado y entendía la ilicitud de sus acciones. Su equipo de defensa había estado esperando un diagnóstico de enfermedad mental que pudieran usar como mitigación, pero la psicóloga dejó claro que Blake sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando nos acosaba, cuando nos amenazaba, cuando intentaba entrar a mi departamento. No estaba enfermo. Era peligroso. La fiscal me dijo que esta distinción importaba porque significaba que Blake no podía afirmar que no entendía que su comportamiento era incorrecto o que no podía controlarse. La evaluación demostró que tomó decisiones deliberadas para lastimar a las personas que intentaron hacerlo responsable. Fui al supermercado un martes por la tarde, necesitando suministros básicos y tratando de mantener alguna rutina normal. Estaba parada en el pasillo de cereales comparando precios cuando lo vi. Misma altura que Blake, mismo cabello oscuro, misma complexión. Mi visión se estrechó. Mi corazón comenzó a acelerarse tan rápido que pensé que explotaría. No podía respirar. Mis manos se entumecieron. Las cajas de cereal se mezclaron. Dejé caer mi canasta y agarré el estante para no caerme. Una empleada de la tienda apareció a mi lado preguntando si estaba bien, pero no pude responder. Ella me guió a una oficina tranquila en la parte de atrás y se quedó conmigo mientras temblaba y jadeaba por aire. No hizo preguntas, solo me trajo agua y pañuelos. Llamé a Isabella con dedos temblorosos. Ella llegó 20 minutos después y me llevó a casa. Me sentí tan avergonzada por mi reacción hasta que mi terapeuta me recordó que las respuestas al trauma no son lógicas ni controlables. Ver a alguien que se parecía a Blake activó el sistema de supervivencia de mi cuerpo a pesar de que mi cerebro sabía que no era él. Ella me ayudó a desarrollar estrategias de afrontamiento para manejar los desencadenantes mientras aún estaba en la fase aguda de procesar todo. Practicamos técnicas de enraizamiento y ejercicios de respiración para cuando llegaba el pánico. La oficina del fiscal programó múltiples sesiones de práctica para prepararme para el testimonio. Montaron una sala de tribunal simulada y me guiaron a través de las preguntas que harían y las preguntas que probablemente haría el abogado defensor de Blake. La fiscal principal me advirtió que el abogado de Blake intentaría hacerme parecer vengativa o inestable, que mantenerme tranquila y clara sería mi respuesta más poderosa. Me enseñó a concentrarme en respuestas fácticas en lugar de dejarme llevar por reacciones emocionales. Isabella y yo practicamos juntas en su departamento, turnándonos para interpretar al abogado defensor hostil para prepararnos mutuamente para la experiencia real. Ella me hizo preguntas terribles sobre si estaba celosa, si estaba mintiendo por atención, si provoqué a Blake. Yo le hice preguntas similares hasta que ambas pudimos responder sin que nos temblara la voz. La práctica se sintió brutal pero necesaria. Necesitábamos estar listas para que alguien intentara hacernos quedar mal frente a un jurado. La señora Díaz subió al estrado el segundo día del juicio. La fiscal le preguntó sobre encontrar los diarios de la secundaria de Blake en su habitación de la infancia después de su arresto. Ella describió leer entradas donde el adolescente Blake documentaba manipular a varias chicas en su escuela secundaria, llevando un registro de qué mentiras le dijo a qué chica para no ser atrapado. El diario mostró que este patrón comenzó joven, que Blake había estado practicando estas tácticas durante más de una década. Cuando la fiscal preguntó sobre confrontar a Blake después de su arresto, la voz de la señora Díaz se quebró. Testificó que él no mostró remordimiento, solo ira porque lo atraparon y expusieron. Su testimonio como su propia madre eligiendo apoyar a sus víctimas en lugar de a él fue devastador para su defensa. Vi el rostro de Blake retorcerse de rabia mientras hablaba. Apretó la mandíbula, sus manos agarraron la mesa. El juez tuvo que advertirle sobre su comportamiento en la sala del tribunal cuando murmuró insultos audibles hacia su madre. Varios miembros del jurado lo miraron con disgusto. Su propia madre estaba testificando en su contra, y él ni siquiera podía controlar su reacción. Yo subí al estrado a la mañana siguiente. Mi mano tembló mientras la colocaba sobre la Biblia y juraba decir la verdad. La fiscal me guió a través de nuestra relación de 4 años. Haciendo preguntas específicas sobre cuándo nos conocimos, con qué frecuencia nos veíamos, cuándo hablamos de casarnos. Describí el descubrimiento en la clase de spinning, ver a Isabella en el teléfono de Blake, la conmoción de saber que había estado saliendo con ella durante 6 meses mientras le decía que yo era una acosadora loca. La fiscal preguntó sobre las amenazas crecientes de Blake después del video viral y yo presenté con calma las capturas de pantalla de sus mensajes de las 2 a.m. amenazando con destruirme. Mostré la evidencia de vigilancia que Rafa proporcionó del coche de Blake afuera de mi departamento durante 3 noches consecutivas. Describí el terror de escucharlo golpear mi puerta e intentar forzar su entrada. El abogado defensor de Blake se levantó para el contrainterrogatorio. Preguntó si estaba exagerando porque era una mujer despechada. Lo miré directamente y dije, no. Estoy diciendo la verdad sobre ser acosada por alguien que no podía aceptar las consecuencias. Preguntó si provoqué a Blake al publicar sobre él en redes sociales. Aclaré que nunca publiqué nada, que su hermana publicó el video y que su comportamiento amenazante comenzó antes de cualquier exposición en redes sociales. El abogado intentó varias tácticas más para socavar mi testimonio, pero me mantuve tranquila y fáctica. La fiscal me había preparado bien. Isabella testificó después del almuerzo.
Ella guió al jurado a través del engaño de 6 meses de Blake, como le dijo desde el principio que yo era su ex loca que lo acosaba. Explicó que le creyó porque parecía tan genuino, tan preocupado por esta mujer supuestamente inestable que no lo dejaba en paz. El abogado defensor cometió el error de sugerir que ella estaba mintiendo por atención. Isabella sacó su teléfono y mostró meses de mensajes de texto entre ella y Blake, fotos de ellos juntos en restaurantes y parques, recibos de citas a las que fueron. Presentó con calma su línea de tiempo de la relación con fechas y detalles específicos que probaron cada palabra que dijo. El abogado defensor trató de interrumpirla, pero ella siguió adelante, su voz firme y clara. Explicó cómo descubrir la verdad en la clase de spinning la hizo darse cuenta de que Blake la había manipulado para que creyera sus mentiras sobre mí. Sus respuestas tranquilas y detalladas hicieron que el abogado pareciera tonto por cuestionar su credibilidad. Vi el lenguaje corporal del jurado cambiar notablemente a nuestro favor durante su testimonio. Varios miembros del jurado se inclinaron prestando mucha atención. Una mujer asintió mientras Isabella hablaba. Cassie subió al estrado al día siguiente. Testificó sobre la mala conducta de Blake en el lugar de trabajo, los informes de clientes falsificados que lo atrapó creando, el proceso de disciplina progresiva que siguió su empresa antes de terminar su empleo. La defensa intentó pintarla como una jefa vengativa que despidió a Blake injustamente, pero Cassie presentó evidencia documentada de cada paso. Mostró las advertencias por escrito, las reuniones con recursos humanos, el incidente final que condujo a su despido. Luego describió lo que sucedió después. Los mensajes amenazantes que Blake envió diciendo que ella arruinó su vida por nada, las fotos que le tomó fuera de su edificio de apartamentos por la noche, las tomas de vigilancia de ella saliendo de su gimnasio, caminando hacia su coche en el estacionamiento. Su actitud profesional y la documentación exhaustiva dejaron claro que ella siguió los procedimientos adecuados y que el acoso posterior de Blake fue una represalia por una rendición de cuentas legítima. El abogado defensor no tuvo una respuesta efectiva a su evidencia organizada. Cassie había guardado registros de todo, anticipando que podría necesitar probar su caso algún día. La fiscalía presentó testimonio de expertos de una especialista en comportamiento de acoso que había revisado toda la evidencia en el caso de Blake. La experta explicó que el patrón de vigilancia, amenazas y violaciones de límites de Blake representaba un perfil de alto riesgo de escalada a la violencia. Ella guió al jurado a través de investigaciones sobre acosadores de pareja íntima, mostrando estadísticas sobre cómo estos casos a menudo progresan del monitoreo a la agresión física. La experta señaló el intento de allanamiento de Blake en mi departamento como un punto de escalada crítico que probablemente habría resultado en violencia física si Rafa no hubiera intervenido y la policía no hubiera llegado rápidamente. Este testimonio ayudó al jurado a comprender que el comportamiento de Blake no era solo drama de exnovio loco, sino una conducta criminal genuinamente peligrosa. La experta describió cómo los acosadores como Blake ven a sus víctimas como propiedad que tienen derecho a controlar y cómo esa mentalidad los hace extremadamente peligrosos cuando las víctimas intentan establecer independencia. Varios miembros del jurado tomaron notas durante este testimonio. Las credenciales de la experta y la presentación tranquila de la investigación hicieron que su testimonio fuera poderoso y creíble. Blake subió al estrado en su propia defensa al día siguiente en contra del consejo obvio de su abogado. Su abogado había intentado disuadirlo durante un receso, pero Blake insistió en que podía encantar al jurado de la misma manera que encantaba a sus novias. Se presentó a sí mismo como la verdadera víctima, alegando que todas estábamos conspirando contra él porque estábamos celosas unas de otras y avergonzadas de ser expuestas en el video viral. Dijo que nunca acosó a nadie, que solo quería hablar conmigo y explicar las cosas. Afirmó que los mensajes de texto amenazantes fueron sacados de contexto, que solo estaba molesto y desahogándose. Su testimonio fue tan egocéntrico y carente de responsabilidad que vi cómo las expresiones de varios miembros del jurado se endurecieron mientras hablaba. Seguía hablando de lo injusto que era todo para él, cómo su vida estaba arruinada, cómo ninguna de nosotras entendía su lado. Nunca reconoció el daño que nos causó a ninguna de nosotras. Un jurado incluso negó con la cabeza con incredulidad mientras él hablaba. Durante el contrainterrogatorio, la fiscal guió metódicamente a Blake a través de cada mentira que dijo. Le preguntó que explicara por qué le dijo a Isabella que yo era su acosadora loca cuando en realidad estábamos en una relación comprometida. Blake tartamudeó una respuesta sobre tratar de proteger a Isabella de mi supuesta inestabilidad. La fiscal le mostró al jurado fotos que Blake publicó de nosotros juntos durante el mismo periodo en que estaba saliendo con Isabella, preguntando cómo encajaba eso con su afirmación. Blake dijo que estaba confundido acerca de la línea de tiempo. Ella le pidió que explicara las fotos de vigilancia de Cassie fuera de su departamento. Blake afirmó que simplemente estaba en el vecindario. Ella le mostró marcas de tiempo que probaban que estuvo allí a medianoche, a las 2 de la mañana, 3 noches diferentes. La frustración de Blake creció al darse cuenta de que no podía manipular su salida de la evidencia documentada. La fiscal le preguntó sobre los mensajes de texto amenazantes que me envió. Blake levantó la voz diciendo, «Ella se merece saber lo que le hizo a mi vida». Su máscara se deslizó al responder bruscamente a la fiscal con rabia apenas contenida. El jurado vio la misma ira que todas experimentamos cuando intentamos hacerlo responsable. Su abogado intentó objetar, pero el daño estaba hecho.
Blake le había mostrado al jurado exactamente quién era. La sala del tribunal se sintió más pequeña el día de los argumentos finales, como si las paredes se hubieran acercado durante las semanas de testimonio. Me senté entre Isabella y Cassie en la galería, nuestras manos entrelazadas, formando una cadena de solidaridad. La fiscal se puso de pie primero, su traje negro pulcro y profesional mientras se enfrentaba al jurado. Los guió a través de todo metódicamente. Las fotos de vigilancia que Blake tomó de 5 mujeres diferentes. Los mensajes de texto amenazantes enviados a las 2 de la mañana. Las cuentas falsas de redes sociales que creó para monitorearnos después de que lo bloqueamos. El intento de allanamiento en mi departamento capturado por la cámara del timbre de Rafa. Ella les mostró la línea de tiempo, probando que Blake mantuvo relaciones con al menos 5 mujeres simultáneamente, cada una de nosotras creyendo que éramos exclusivas con él durante meses o años. Mostró sus diarios de secundaria documentando patrones de manipulación similares que comenzaron a los 16 años. La voz de la fiscal se mantuvo tranquila y fáctica mientras describía cómo Blake le dijo a cada mujer que las otras eran acosadoras locas, cómo usó nuestro amor y confianza como armas contra nosotras. Señaló el testimonio de su propia madre que eligió la verdad antes que proteger a su hijo. Les recordó al jurado la evaluación del experto psicológico de que Blake veía a las mujeres como propiedad para controlar en lugar de personas con autonomía. Su declaración final pintó a Blake como un depredador calculador cuyo sistema de engaño colapsó en violencia cuando descubrimos la verdad e intentamos hacerlo responsable. La evidencia cubría 3 mesas en la parte delantera de la sala del tribunal, prueba física de su operación sistemática. El abogado defensor de Blake se puso de pie a continuación, más joven de lo que esperaba. Probablemente le asignaron este caso porque ningún abogado experimentado quería defender lo indefendible. Hizo su mejor esfuerzo, sin embargo llamó a Blake un hombre con defectos que cometió errores en su vida personal. Sugirió que éramos mujeres vengativas conspirando juntas porque nos sentimos avergonzadas por el video viral. Afirmó que los mensajes de texto amenazantes fueron sacados de contexto. Solo desahogo emocional de alguien cuya vida se estaba desmoronando. Argumentó que las fotos de vigilancia fueron coincidenciales, que Blake simplemente estaba en esos vecindarios. Pintó a Blake como la verdadera víctima, alguien perseguido por exnovias enojadas que no podían aceptar que las relaciones a veces terminan mal. La voz del abogado defensor transmitió menos convicción que la de la fiscal, como si supiera que estaba perdiendo incluso mientras hablaba. Varios miembros del jurado se mostraron escépticos durante sus argumentos, con los brazos cruzados o la cabeza negando ligeramente. Terminó pidiendo al jurado que recordara que tomar malas decisiones románticas no es lo mismo que ser un criminal. El juez nos despidió para almorzar antes de que comenzaran las deliberaciones del jurado. Esperamos en una sala privada que la defensora de víctimas nos aseguró, incapaces de comer los sándwiches que alguien trajo. Isabella caminaba cerca de la ventana, casi revisaba su teléfono cada 30 segundos. Adriana se sentó perfectamente quieta, con las manos dobladas en su regazo. Raina habló con su hermano Malik en voz baja cerca de la puerta. La señora Díaz llegó 1 hora después de que comenzamos a esperar, sus ojos rojos por llorar durante los argumentos finales. Nos abrazó a cada una individualmente, disculpándose de nuevo por criar a un hijo que causó tanto daño. Ellie vino con ella trayendo café y tratando de aligerar el ambiente con historias sobre los percances de la infancia de Blake. El humor se sintió forzado pero apreciado. La detective Tanaka pasó 2 veces con actualizaciones que en realidad no eran actualizaciones, solo revisando nuestro estado mental mientras esperábamos. 6 horas se sintieron como 6 días. Mi pierna rebotaba constantemente. Isabella desgastó un camino en la alfombra con su ritmo. Cada vez que se acercaban pasos a la puerta, todas nos tensábamos, esperando noticias. El alguacil finalmente tocó a las 4:47 p.m. El jurado había llegado a un veredicto. Regresamos a la sala del tribunal, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Blake se sentó en la mesa de la defensa con un traje que probablemente su madre le compró. Su expresión en blanco, pero sus manos agarrando el borde de la mesa. El jurado entró, ninguno mirando a Blake. Había leído en alguna parte que eso era una mala señal para los acusados. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto. La presidenta del jurado se puso de pie, una mujer negra mayor que había tomado notas cuidadosas durante todo el juicio. Dijo que sí. El secretario leyó los cargos uno por uno. Acoso en primer grado, culpable. Hostigamiento, culpable. Intento de robo, culpable. Violación criminal de la privacidad, culpable. Múltiples cargos de violación de órdenes de restricción, culpable en todos los cargos. El rostro de Blake se puso completamente pálido. Toda la sangre se drenó hasta que se puso gris. Sus ojos se movieron rápidamente por la sala del tribunal como si estuviera buscando a alguien que lo salvara, que le dijera que esto no estaba sucediendo realmente. Su abogado puso una mano en su hombro, pero Blake se la quitó. La señora Díaz estaba llorando en la fila detrás de mí, su mano cubriendo su boca. El juez agradeció al jurado y programó la sentencia para dentro de 2 semanas a partir de hoy.
Blake tuvo que ser guiado físicamente fuera de la sala del tribunal por el alguacil. Sus piernas aparentemente ya no funcionaban correctamente. Nos quedamos congeladas en nuestros asientos hasta que se fue. Fuera de la sala del tribunal, nos quedamos paradas en grupo cerca de los ascensores, sin creer del todo que había terminado. La fiscal nos encontró allí y nos dio la mano a cada una, diciéndonos que nuestro testimonio marcó la diferencia. La señora Díaz se acercó a ella por separado, agradeciéndole por el veredicto a pesar de que significaba que su hijo iría a prisión. Le dijo a la fiscal que estaba agradecida, que tal vez ahora Blake se vería obligado a obtener la ayuda que necesitaba desesperadamente. La detective Tanaka se unió a nosotras. Su expresión seria habitual se suavizó ligeramente. Dijo que este fue uno de los resultados más sólidos que había visto en un caso de acoso, que los veredictos de culpabilidad en todos los cargos significarían consecuencias reales. Intercambiamos números y direcciones de correo electrónico. Este grupo de mujeres que fueron unidas por la manipulación de Blake, pero se mantuvieron conectadas a través del apoyo mutuo. Isabella me abrazó tan fuerte que no pude respirar. Casi se secó las lágrimas de la cara con el dorso de la mano. Adriana y Raina se abrazaron. Incluso la defensora de víctimas se veía emocionada. El alivio se sintió físico, como si algo pesado se hubiera quitado de mi pecho. Sabíamos que 4 años en prisión no era suficiente tiempo para el daño que Blake causó, pero era algo. Era rendición de cuentas. Era la prueba de que fuimos escuchadas y creídas. 2 semanas después me paré frente al juez en la audiencia de sentencia de Blake. Mi declaración preparada temblaba en mis manos. La sala del tribunal se sintió diferente ahora. El veredicto ya decidido. Este es solo el paso final. Hablé sobre cómo la traición de Blake destrozó mi capacidad de confiar, cómo su acoso me hizo tener miedo en mi propia casa, cómo todavía revisaba las cerraduras de las puertas 3 veces antes de acostarme y saltaba ante ruidos inesperados. Describí el costo financiero de mudarme de apartamento e instalar sistemas de seguridad, el costo emocional de la terapia y las noches sin dormir, el impacto profesional de faltar al trabajo para las fechas de la corte y estar demasiado ansiosa para concentrarme. Mi voz se mantuvo mayormente firme a pesar de que mis manos temblaban. Isabella fue la siguiente, describiendo cómo la manipulación de Blake la hizo dudar de su propio juicio e instintos. Cómo saber que era una de muchas mujeres que engañó la hizo sentir como un objeto en lugar de una persona. Casi habló sobre las consecuencias profesionales del acoso de Blake, cómo tuvo que involucrar a la seguridad del edificio y a recursos humanos en el trabajo, cómo todavía se sentía insegura en los estacionamientos. Adriana describió 8 meses de creer las mentiras de Blake sobre que sus otras novias estaban locas, la vergüenza de darse cuenta de que había sido manipulada tan completamente. Raina voló de nuevo para describir la campaña de acoso de Blake hace 2 años que la obligó a cambiar de trabajo y de ciudad. 5 mujeres, 5 historias diferentes, todas describiendo el patrón de engaño y control del mismo hombre. El peso de nuestro testimonio combinado llenó la sala del tribunal. El juez escuchó cada palabra, tomando notas y haciendo preguntas aclaratorias. El abogado de Blake hizo una breve declaración sobre la difícil infancia y los problemas de salud mental de su cliente, pidiendo clemencia y tratamiento en lugar de encarcelamiento. A Blake mismo se le dio la oportunidad de hablar, pero se negó. Su abogado probablemente le aconsejó que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. El juez hizo una larga pausa antes de dictar sentencia, mirando directamente a Blake todo el tiempo. 4 años en prisión estatal seguidos de 10 años de libertad condicional supervisada. Tratamiento psicológico obligatorio tanto durante como después del encarcelamiento. Órdenes de restricción permanentes protegiendo a las 5 víctimas sin fecha de vencimiento. La declaración del juez enfatizó que el engaño sistemático de Blake a múltiples mujeres combinado con su acoso e intento de allanamiento representaba una seria amenaza para la seguridad pública que requería un encarcelamiento significativo. Señaló su completa falta de remordimiento durante todo el juicio y sus continuos intentos de manipular incluso desde la mesa de la defensa. Dijo que la Corte tenía la responsabilidad de proteger a posibles futuras víctimas del patrón de comportamiento establecido de Blake. El rostro de Blake mostró puro shock mientras se leía la sentencia, como si realmente creyera que su encanto lo salvaría incluso después de los veredictos de culpabilidad. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. El alguacil se acercó para llevarlo bajo custodia. La señora Díaz estaba llorando de nuevo, pero asintió cuando el juez terminó, aceptando que esto era necesario. Nos reunimos afuera del juzgado después, el sol de la tarde demasiado brillante después de horas en la tenue sala del tribunal. El alivio fue abrumador, mezclado con agotamiento y miedo residual de que 4 años no serían suficientes. La detective Tanaka nos encontró en las escaleras del juzgado y nos recordó que las órdenes de restricción permanentes y la libertad condicional extendida significaban que Blake enfrentaría consecuencias inmediatas si intentaba contactar en cualquiera de nosotras después de su liberación. Nos dio su tarjeta de nuevo, nos dijo que la llamáramos si alguna vez nos sentíamos inseguras o si Blake violaba las condiciones de su libertad condicional. Nos quedamos paradas allí durante casi 1 hora, sin querer separarnos. Este grupo de mujeres que habían sido unidas por la manipulación de Blake, pero se mantuvieron conectadas a través del apoyo mutuo. Isabella me abrazó tan fuerte que no pude respirar. Casi se secó las lágrimas de la cara con el dorso de la mano. Adriana y Raina se abrazaron. Incluso la defensora de víctimas se veía emocionada.
La sensación de alivio se sintió como si algo pesado se hubiera levantado de mi pecho. Sabíamos que 4 años en prisión no era suficiente tiempo para el daño que Blake causó, pero era algo. Era rendición de cuentas. Era la prueba de que fuimos escuchadas y creídas. 2 semanas después, asistí a la cena que Isabella sugirió para celebrar. No teníamos ganas de un lugar elegante. Nos conformamos con café en una tienda cerca del juzgado, sentadas alrededor de una mesa grande y hablando de todo menos de Blake. Cassie contó historias divertidas sobre su nuevo trabajo. Adriana nos mostró fotos de sus recientes vacaciones. Raina habló sobre su programa de posgrado. Intercambiamos información de contacto de nuevo, haciendo planes para mantenernos conectadas más allá del juicio. El barista seguía rellenando nuestras tazas gratis después de escuchar partes de nuestra conversación. Cuando finalmente nos fuimos, despidiéndonos con abrazos en la acera, sentí algo que no había sentido en meses: seguridad. Comencé a buscar apartamento al día siguiente, queriendo un nuevo comienzo en un espacio que Blake nunca había visto ni conocido. Rafa y su esposa me ayudaron a mirar listados, viniendo conmigo a las visitas en diferentes vecindarios de la ciudad. Elegí un lugar a 20 minutos de mi antiguo apartamento, una unidad en el segundo piso con mejor seguridad y sin ventanas a nivel del suelo. El edificio tenía una entrada cerrada, cámaras en los pasillos y un portero durante las horas de la noche. Llegó el día de la mudanza 2 semanas después. Rafa apareció con su camioneta a las 8 de la mañana. La comunidad de la clase de spinning llegó durante todo el día con cajas, cinta de embalaje y refrigerios. La instructora trajo a su novia y una carretilla para muebles pesados. La señora Díaz y Eli vinieron con productos de limpieza y ayudaron a fregar mi antiguo apartamento antes de que entregara las llaves. Isabella coordinó todo como una general, dirigiendo el tráfico y manteniendo a todos alimentados. Al caer la noche, mi nuevo apartamento estaba listo. Cajas desempacadas, muebles arreglados. Rafa instaló cerraduras adicionales en la puerta principal y las ventanas. Pedí pizza para todos y nos sentamos en el suelo de mi nueva sala comiendo y riendo. El apartamento se sintió seguro de una manera que mi antiguo lugar nunca tuvo después del intento de allanamiento de Blake. Esa noche, sola en mi nueva recámara con características de seguridad mejoradas y el conocimiento de que Blake estaba en prisión, dormí toda la noche por primera vez en meses. 3 meses después de la sentencia de Blake, fui a mi primera cita desde la ruptura. Mi amiga Sara la organizó con su compañero de trabajo, alguien que conocía toda mi historia y aparentemente era paciente y comprensivo. Nos reunimos para tomar un café en un lugar cerca de mi nuevo apartamento. Un lugar público y seguro. Estaba nerviosa, mis manos temblaban ligeramente mientras revolvía el azúcar en mi latte. Él fue amable. Hizo preguntas sobre mis intereses y pasatiempos. No presionó cuando mencioné que me estaba tomando las cosas con calma. Me encontré demasiado alerta a cualquier señal de manipulación o deshonestidad, analizando sus palabras en busca de significados ocultos y señales de advertencia. Mi terapeuta me había advertido que esto sucedería, que el trauma cambia cómo percibimos las posibles amenazas. Me acompañó a mi coche después. Respetó mi espacio cuando dije que aún no estaba lista para un abrazo. Intercambiamos mensajes de texto unas cuantas veces durante la semana siguiente, pero no se convirtió en nada serio. Estuvo bien, sin embargo. El punto no era encontrar una relación. Era demostrarme a mí misma que podía estar abierta a la conexión de nuevo, que Blake no había destruido permanentemente mi capacidad de confiar. El progreso se veía como aparecer para tomar un café y ser honesta acerca de mis límites. El progreso se veía como no disculparme por tomarme las cosas a mi propio ritmo. Isabella comenzó un blog llamado Reconociendo Señales de Alerta 3 meses después de que terminó el juicio. Tuvo cuidado de no usar el nombre de Blake ni ningún detalle de identificación, centrándose en cambio en los patrones de comportamiento que le permitieron engañar a tanta gente a la vez. Escribió sobre el bombardeo de amor y las tácticas de aislamiento, sobre cómo los manipuladores les dicen a cada víctima que las otras están locas, sobre las señales de advertencia que deseaba haber reconocido antes. Su primera publicación fue compartida cientos de veces. La gente comentó con sus propias experiencias, reconociendo patrones similares en sus relaciones pasadas o actuales. Creó un foro comunitario donde la gente podía compartir historias y consejos. El blog se convirtió en un recurso con artículos sobre dinámicas de relación saludables, cómo detectar la manipulación, cuándo confiar en tus instintos. Isabella entrevistó a expertos y sobrevivientes, construyendo una biblioteca de información. Me envió cada publicación antes de publicarla, asegurándose de que me sintiera cómoda con cualquier detalle que pudiera hacer referencia a nuestra experiencia compartida. Verla convertir nuestro trauma en educación y apoyo para otros se sintió poderoso. Me dijo que el blog ayudó a su proceso de curación, transformando su vergüenza por ser manipulada en propósito. 6 meses después tenía miles de lectores habituales y una lista de espera para sus grupos de apoyo en línea. Cassie presentó su demanda civil 2 meses después de la sentencia de Blake. Contrató a un abogado que se especializaba en casos de acoso y construyó un caso detallado sobre el daño emocional que Blake causó. Las declaraciones tomaron semanas. El abogado de Blake intentó argumentar que despedirlo fue el verdadero daño, que Cassie había destruido su carrera por un malentendido. Pero la documentación de Cassie fue exhaustiva. Cada mensaje amenazante, cada foto que tomó fuera de su apartamento, cada vez que apareció en su gimnasio.
El jurado deliberó durante 3 horas antes de otorgarle $880 MXN en daños. El fallo embargaría el salario de Blake después de su liberación de prisión. Casi me llamó el día que salió el veredicto. Sonaba cansada, pero satisfecha. Me dijo que no esperaba cobrar mucho dinero, que Blake probablemente encontraría formas de evitar pagar. Pero el veredicto civil proporcionó documentación legal adicional de su comportamiento. Envió un mensaje de que el acoso tenía consecuencias financieras más allá de las sanciones penales. Isabella y yo hablamos de presentar demandas similares. Adriana ya estaba consultando con abogados. La idea de hacer que Blake rindiera cuentas en todas las formas posibles se sintió correcta. La detective Tanaka me contactó 3 semanas después de que terminó el juicio de Cassie. Me preguntó si hablaría en una sesión de capacitación policial sobre experiencias de víctimas con el sistema de justicia penal en casos de acoso. Acepté, aunque la idea de pararme frente a una sala llena de oficiales me ponía nerviosa. La capacitación se llevó a cabo en la Academia de Policía en el centro. 20 oficiales se sentaron en filas tomando notas. Compartí tanto las formas en que el sistema me ayudó como las formas en que falló. La rápida respuesta de la detective Tanaka cuando Blake intentó entrar a mi apartamento probablemente salvó mi vida. La defensora de víctimas que me guió a través de cada fecha de la corte hizo que el proceso fuera menos aterrador. La preparación exhaustiva de la fiscal significó que Blake no pudo manipular su salida de las consecuencias. Pero también hablé sobre la incapacidad inicial de actuar sobre la evidencia de acoso antes de que Blake violara la orden de restricción. Cómo sabía que estaba en peligro, pero el sistema legal no podía intervenir hasta que realmente intentó lastimarme. Varios oficiales hicieron preguntas sobre qué habría ayudado antes. Sugerí mejores protocolos para documentar patrones de comportamiento, más capacitación para reconocer las señales de escalada, tiempos de respuesta más rápidos para las violaciones de órdenes de restricción. La detective Tanaka me dijo después que mi retroalimentación ayudaría a informar las nuevas políticas del departamento. Eso se sintió significativo, como si tal vez otras mujeres no tendrían que esperar hasta que su acosador apareciera en su puerta. Comencé a acercarme a viejos amigos aproximadamente un mes después de la capacitación policial. Amigos que dejé a la deriva durante mi relación con Blake. Me di cuenta de que su sutil desánimo de mis amistades era parte de su estrategia de control. Nunca me prohibió verlos. Solo lo hizo difícil. Siempre tenía algo planeado cuando me invitaban a salir. Hacía comentarios sobre cómo eran malas influencias o realmente no se preocupaban por mí. Creó pequeños conflictos que hicieron que mantener las amistades fuera agotador. Sara fue la primera persona a la que llamé. Habíamos sido cercanas en la universidad, pero apenas hablamos los últimos 2 años. Contestó al segundo tono e inmediatamente dijo que estaba contenta de saber de mí. Nos reunimos para almorzar en la cafetería cerca de su oficina. No preguntó por qué había estado distante ni me hizo explicar. Solo me abrazó y dijo que estaba feliz de que estuviera de vuelta. Mi grupo de amigos me dio la bienvenida de la misma manera, sin juzgar por los años que estuve menos disponible. Habían visto el video viral, seguido el juicio, entendido por lo que había estado pasando. Tener esa red de apoyo de nuevo me hizo sentir menos definida por el trauma. Recordé quién era yo antes de Blake. Las amistades, los intereses y la vida que había construido que no tenían nada que ver con él. 6 meses después de la sentencia de Blake, asistí a la boda de mi primo en los suburbios. La recepción fue en un club de campo con un gran salón de baile y un DJ terrible. Estaba parada en el bar esperando una bebida cuando alguien me tocó el hombro. Me di la vuelta y reconocí a Jaime, uno de los amigos universitarios de Blake. Se veía incómodo, cambiando su peso de un pie a otro. Me dijo que quería disculparse por no creer antes los rumores sobre el comportamiento de Blake. Yo no sabía que había rumores. Jaime explicó que Blake siempre parecía un buen tipo en su grupo de amigos. Encantador, servicial, la persona que a todos les caía bien. Cuando el video viral apareció por primera vez, Jaime pensó que era exagerado o sacado de contexto. Pero luego más mujeres se presentaron. Luego el juicio. Luego ver toda la evidencia expuesta en la cobertura de noticias. Jaime describió la disonancia cognitiva de aprender la verdad como realmente difícil de procesar. Cómo seguía tratando de reconciliar al Blake que conocía con el Blake que acosaba a múltiples mujeres. Su disculpa me ayudó a comprender que la manipulación de Blake se extendió más allá de sus relaciones románticas. Había construido todo un personaje con sus amigos, sus compañeros de trabajo, su familia. Todos vieron la versión de Blake que él quería que vieran. La máscara solo se deslizó cuando alguien intentó hacerlo responsable. Isabella y yo hicimos un viaje de fin de semana juntas 2 semanas después de la boda. Nuestras primeras vacaciones reales desde que sucedió todo. Condujimos hasta un parque estatal 3 horas al norte. Alquilamos una cabaña y pasamos 2 días caminando por senderos y sentadas junto al lago. La primera noche nos quedamos despiertas hasta tarde hablando de cuánto habían cambiado nuestras vidas. Nos reímos de lo absurdo de conocernos durante una clase de spinning mientras su novio hacía una videollamada con mi novio. Cómo ese horrible momento llevó a una amistad genuina. Isabella me dijo que estaba agradecida por la verdad a pesar de que saberlo fue devastador. Me di cuenta de que sentía lo mismo. Mejor saber que Blake era un acosador manipulador que pasar más años creyendo sus mentiras. Caminamos 13 kilómetros el segundo día, esforzándonos por senderos empinados hasta que nos ardieron las piernas.
En la cima tomamos fotos y comimos sándwiches y no hablamos de Blake en absoluto. Simplemente disfrutamos de ser dos amigas en un viaje juntas. El fin de semana me recordó que la curación no se trataba solo de procesar el trauma. También se trataba de construir nuevas experiencias y recuerdos que no tenían nada que ver con lo que Blake hizo. Mi jefa me llamó a su oficina un martes por la mañana, aproximadamente 3 semanas después del viaje de senderismo. Pensé que estaba en problemas por tomarme tanto tiempo libre durante el juicio. En cambio, me dijo que iba a recibir un ascenso. El equipo de liderazgo había quedado impresionado por mi resiliencia y profesionalismo durante todo lo de Blake. Había mantenido mi rendimiento laboral, cumplido con todos mis plazos. Nunca dejé que la crisis personal afectara mis responsabilidades laborales. El ascenso vino con un aumento salarial significativo y nuevas responsabilidades de administrar un pequeño equipo. El reconocimiento se sintió validante. Blake había intentado destruir mi vida, pero yo seguí presentándome y haciendo un buen trabajo de todos modos. El dinero extra me ayudó a reconstruir mi estabilidad financiera. Después del costo de mudarme a un nuevo apartamento y mejorar todos mis sistemas de seguridad, el éxito profesional me recordó que las acciones de Blake no definieron toda mi vida o capacidades. Todavía era buena en mi trabajo, todavía valorada por mi empleador, todavía construyendo una carrera que no tenía nada que ver con él. La señora Díaz y yo comenzamos a reunirnos para tomar un café cada pocos meses. La primera vez se sintió incómoda. Ella era la madre de Blake. Y una parte de mí se preguntaba si en secreto me resentía por su encarcelamiento, pero nos pidió a ambas lates e inmediatamente preguntó cómo estaba realmente yo. Hablamos durante 2 horas. Ella compartió actualizaciones sobre la terapia requerida de Blake en prisión. Las cartas que le enviaba aún carecían de responsabilidad genuina. Principalmente se centraba en su propio sufrimiento. Lo injusto que era el sistema. Cómo todos se habían vuelto en su contra. Nunca reconoció el daño que me causó a mí, a Isabella, a Cassie o a cualquiera de las otras mujeres. La voz de la señora Díaz se quebró cuando habló de eso. Dijo que seguía esperando que cada carta mostrara algún crecimiento o comprensión, pero nunca lo hicieron. Su continua elección de priorizar la verdad sobre habilitar a su hijo me inspiró. Podría haber puesto excusas para Blake, culpado a sus víctimas, insistido en que fue malentendido. En cambio, ella lo hizo responsable a pesar de que significaba aceptar que su hijo era capaz de cosas terribles. Estaba agradecida por su presencia como una figura materna que me creyó y me apoyó. Me dijo que siempre sería familia para ella independientemente de lo que Blake había hecho. El curso de defensa personal comenzó un sábado por la mañana en un gimnasio del centro. 8 mujeres de la clase de spinning se inscribieron juntas. La instructora era una exoficial de policía militar que ahora enseñaba defensa personal civil. Enfatizó que el objetivo no era convertirse en una luchadora, sino desarrollar conciencia, asertividad y opciones para situaciones peligrosas. Aprendimos a reconocer las amenazas temprano, a usar nuestras voces para establecer límites, a romper agarres comunes y crear espacio para escapar. El entrenamiento físico aumentó mi confianza. Saber que tenía herramientas para protegerme si alguien intentaba agarrarme o acorralarme me ayudó a sentirme menos vulnerable. Practicamos escenarios en los que alguien se acercaba a nosotras agresivamente o intentaba seguirnos hasta nuestros coches. La instructora nos enseñó a confiar en nuestros instintos, a no preocuparnos por ser educadas si algo se sentía mal. Al final del curso de 8 semanas me sentí más empoderada en mi propio cuerpo, como si tuviera cierto control sobre mi seguridad en lugar de solo esperar que no sucediera nada malo. Una periodista se comunicó por correo electrónico aproximadamente 4 meses después de que completé el curso de defensa personal. Estaba trabajando en una historia sobre el acoso de pareja íntima y el sistema de justicia penal. Quería entrevistarme sobre mi experiencia. Al principio dudé. El video viral ya había puesto mi historia en el ojo público más de lo que quería. Pero la periodista me aseguró que se centraba en problemas sistémicos en lugar de sensacionalizar mi historia personal. Nos reunimos en una cafetería y hablamos durante 3 horas. Hizo preguntas reflexivas sobre cuándo me sentí insegura por primera vez, qué barreras encontré tratando de obtener ayuda, cómo respondió el sistema legal. Describí la brecha entre cuando las víctimas saben que están en peligro y cuando el sistema legal puede intervenir, cómo tenía evidencia del acoso de Blake. Pero la policía no pudo actuar hasta que realmente violó la orden de restricción. La periodista tomó notas detalladas y dijo que quería usar mi caso para abogar por mejores medidas de protección. El artículo salió 6 semanas después en un periódico importante. Destacó los problemas sistémicos que experimenté e incluyó entrevistas con expertos legales sobre posibles reformas. Ver mi historia utilizada para impulsar el cambio se sintió significativo. Tal vez otras mujeres tendrían mejores opciones porque yo estaba dispuesta a hablar. Un año después de la sentencia de Blake, asistí a una vigilia por las víctimas de violencia de pareja íntima. El refugio local de mujeres lo organizaba todos los años en el parque del centro. Cientos de personas se reunieron al atardecer, sosteniendo velas y escuchando a los oradores. Las sobrevivientes compartieron sus historias. Los miembros de la familia recordaron a seres queridos que no sobrevivieron a sus abusadores. Me paré entre la multitud sosteniendo mi vela y me di cuenta de cuánto había sanado mientras reconocía el impacto continuo del trauma. Todavía tenía días malos. Todavía me ponía ansiosa cuando veía a alguien que se parecía a Blake. Todavía revisaba mis cerraduras varias veces antes de acostarme.
pero estaba funcionando, trabajando, construyendo relaciones, viviendo una vida que se sentía mía de nuevo. Cuando invitaron a la gente a encender velas por víctimas específicas, encendí la mía no solo por mí, sino por las mujeres que no sobrevivieron a sus acosadores. Pensé en cómo mi resultado podría haber sido diferente sin el sistema de apoyo y los recursos a los que tuve acceso. La rápida acción de Rafa al llamar a la policía, la capacidad de respuesta de la detective Tanaka, la comunidad de la clase de spinning que me apoyó, la señora Díaz eligiendo creerme a mí antes que a su hijo. No todos tuvieron esas ventajas. La ceremonia me recordó que la curación y la defensa podían coexistir. Podía trabajar en mi propia recuperación mientras también luchaba por mejores sistemas para proteger a otras mujeres. Me inscribí en la capacitación de voluntarios en el Centro de Defensa de Víctimas 3 meses después de que terminó el juicio. La organización ayudó a las víctimas de acoso a comprender las órdenes de restricción, los procesos judiciales y la planificación de la seguridad. Mi primera sesión consistió en sentarme en un círculo con otros 7 voluntarios, todos nosotros sobrevivientes en diferentes etapas de recuperación. El facilitador nos pidió que compartiéramos por qué queríamos ayudar a otros. Cuando llegó mi turno, expliqué cómo la rápida respuesta de la detective Tanaka y la guía de la defensora de víctimas probablemente me salvaron la vida. Usar esa experiencia para ayudar a mujeres que actualmente estaban aterrorizadas se sintió como convertir algo horrible en algo útil. Una mujer frente a mí asintió y dijo que había estado como voluntaria durante 5 años después de que su exmarido la acosara durante 18 meses. Su fuerza tranquila me hizo creer que yo también podría llegar a ese lugar. La capacitación cubrió terminología legal, técnicas de intervención en crisis y cómo conectar a las víctimas con recursos sin abrumarlas. Aprendí que muchas mujeres enfrentan la misma brecha frustrante que experimenté, donde saben que están en peligro, pero el sistema legal no puede actuar hasta que sucede algo peor. Al final de la capacitación de 8 semanas, me sentí lista para tomar llamadas en la línea directa de crisis y acompañar a mujeres a audiencias judiciales cuando necesitaran apoyo. La carta llegó 6 meses después de mi trabajo como voluntaria. Mi abogada llamó primero para advertirme que el abogado de Blake había enviado una solicitud formal. Blake quería que aceptara levantar la orden de restricción después de su liberación, alegando que había completado la terapia y quería reparar el daño que causó. La carta incluía un certificado del programa de consejería de la prisión y una declaración de su terapeuta sobre su progreso. Mi abogada me leyó las frases clave por teléfono. Blake había escrito que entendía que sus acciones estaban mal y que esperaba que yo pudiera encontrar en mi corazón permitirle un cierre a través de una conversación. El tono del abogado sugería que pensaba que esta era una solicitud razonable de un hombre reformado. Mi abogada cortó eso inmediatamente. Explicó que yo no tenía ninguna obligación de responder, que reparar no requería contacto con las víctimas y que muchos abusadores usaban lenguaje de terapia para manipular su camino de regreso a la vida de las víctimas. Preguntó si quería enviar una negativa formal o simplemente ignorarlo. Elegí el silencio. Responder de cualquier manera le daría a Blake lo que quería, que era mi atención y participación. La orden de restricción permanecería en vigor ya sea que respondiera o no. Archivé la carta en los documentos de mi caso y volví a mi vida normal, manteniendo el límite que protegía tanto mi seguridad como mi paz mental. Isabella me llamó 8 meses después del juicio con noticias que me hicieron gritar de alegría. Se iba a casar. Había conocido a alguien a través de la fiesta de cumpleaños de un amigo, alguien que conocía su historia completa sobre Blake desde el principio y nunca la hizo sentir dañada o sospechosa por ello. Salieron con cuidado, construyendo confianza a través de la honestidad constante y el respeto por su ritmo. Cuando me dijo que le había propuesto matrimonio durante un viaje de senderismo de fin de semana, pude escuchar la felicidad en su voz que había faltado durante todos esos meses con Blake. Me pidió que fuera parte de su cortejo nupcial, parada a su lado mientras se casaba con alguien que realmente la merecía. Dije que sí inmediatamente, ya con los ojos llorosos. Su compromiso me recordó que la traición de Blake no tenía que definir nuestra capacidad para futuras relaciones. Ella había encontrado un amor saludable después de la manipulación y el control. Verla planear su boda durante los siguientes meses, ver su emoción por construir una vida con alguien digno de confianza, me dio la esperanza de que la misma posibilidad existía para mí. Su felicidad se convirtió en prueba de que la recuperación era real y que Blake no había roto permanentemente nuestra capacidad de confiar y amar. La voluntaria del refugio de animales me mostró 3 perros en la sección de tamaño mediano. Decidí que quería una compañera y un sistema de seguridad combinados, algo que ladrara si alguien se acercaba a mi apartamento, pero que también se acurrucara a mi lado en el sofá. El tercer perro, una mezcla de razas con pelaje bronceado y orejas alerta, vino directamente a la puerta de la perrera y presionó su nariz contra mi mano. La voluntaria dijo que había sido entregada por un dueño que se mudó y no podía quedársela, que tenía 2 años y ya estaba entrenada para ir al baño. La llevé a la sala de encuentro y me senté en el suelo. Inmediatamente se subió a mi regazo, demasiado grande para un comportamiento de perro faldero, pero claramente inconsciente de ese hecho. La adopté esa tarde y la llamé Scout.
Entrenarla y establecer nuestras rutinas juntas le dio a mi día estructura y propósito. Paseos matutinos, sesiones de entrenamiento vespertinas, viajes de fin de semana al parque para perros. Su presencia en mi apartamento me hizo sentir más segura de maneras que no esperaba. Ladraba ante cada paso en el pasillo, alertándome del movimiento fuera de mi puerta, pero también me obligó a mantener horarios regulares, a salir de mi apartamento incluso en días en que la ansiedad me hacía querer esconderme. Mi terapeuta notó durante nuestra siguiente sesión que cuidar de otro ser me estaba ayudando a reconstruir mi sentido de estabilidad y confianza. Scout dependía de mí, lo que significaba que tenía que aparecer y funcionar incluso cuando el trauma hacía que todo se sintiera difícil. 2 años después de la sentencia de Blake, fui a mi primera cita real en meses con alguien que tenía un potencial real. Nos habíamos conocido a través de amigos mutuos que conocían mi historia y habían respondido por él antes de presentarnos. Trabajaba en educación, nunca se había casado y abordaba las relaciones con el tipo de intención reflexiva que había aprendido a valorar. Nuestro primer café duró 3 horas. Preguntó sobre mi vida, escuchó mis respuestas y compartió sus propias experiencias sin dominar la conversación. Cuando mencioné que había pasado por algo difícil hace unos años, no presionó para obtener detalles. Fuimos a una segunda cita, luego a una tercera. Conoció a Scout y pasó 20 minutos jugando a buscar con ella en el parque. Para nuestra quinta cita, le conté la historia completa sobre Blake. Escuchó sin interrumpir. Luego dijo que agradecía que confiara en él con algo tan personal. Construimos nuestra relación gradualmente a través de la honestidad constante y el respeto por los límites. Nunca me presionó para avanzar más rápido de lo que me sentía cómoda. Nunca me hizo sentir que mi cautela era un problema. Aprender cómo era una relación sin manipulación o control se sintió como descubrir un tipo de relación completamente diferente. Mi capacidad para ser vulnerable de nuevo mientras mantenía límites saludables se sintió como un hito importante en mi curación. Estaba aprendiendo que no todos los hombres operaban como Blake, que las relaciones saludables implicaban respeto mutuo y cuidado genuino en lugar de control y engaño. La llamada de la detective Tanaka llegó 2 años después de la sentencia de Blake. Me preguntó si tenía tiempo para hablar sobre algo importante. Blake era elegible para libertad condicional después de cumplir la mitad de su sentencia, lo cual era estándar para delitos no violentos con buen comportamiento. La Junta de Libertad Condicional celebraría una audiencia en 6 semanas y ella quería saber si quería presentar una declaración de impacto de la víctima. Dije que sí inmediatamente. Durante la semana siguiente, escribí una carta detallada describiendo el impacto continuo del acoso de Blake. Expliqué la hipervigilancia que todavía me hacía revisar mis cerraduras varias veces antes de acostarme, la ansiedad que surgía cada vez que veía a alguien que se parecía a él, las formas en que su manipulación había afectado mi capacidad de confiar en la gente. Enfatié mis preocupaciones sobre su liberación, señalando que 4 años no eran tiempo suficiente para un cambio genuino en alguien que pasó años perfeccionando un sistema para engañar y controlar a múltiples mujeres. Señalé que su carta solicitando contacto mostraba que todavía no entendía que las víctimas no le deben a los abusadores un cierre o perdón. Envié la declaración a la Junta de Libertad Condicional y esperé. 5 semanas después, la detective Tanaka llamó con la decisión. La Junta de Libertad Condicional había negado la liberación anticipada de Blake, requiriéndole que cumpliera su sentencia completa de 4 años. Habían citado mi declaración junto con declaraciones de otras 3 víctimas y preocupaciones sobre sus continuos intentos de contactarnos a través de su abogado. Sentí que el alivio me inundaba, comprándome 2 años más de seguridad garantizada antes de tener que lidiar con su liberación. La invitación de la universidad llegó a mi correo electrónico 3 meses después de la negación de la libertad condicional. Una profesora del Departamento de Sociología estaba organizando un panel de discusión sobre la violencia de pareja íntima y preguntó si estaría dispuesta a hablar sobre el reconocimiento de la manipulación en las relaciones. Pararme frente al aula 6 semanas después, mirando a estudiantes que tenían la misma edad que yo cuando conocí a Blake, se sintió surrealista. Compartí la historia del descubrimiento de la clase de spinning, el video viral y todo lo que siguió. Pero centré la mayor parte de mi charla en las señales de alerta que me perdí durante nuestros 4 años juntos. La forma en que Blake había desalentado sutilmente mis amistades, siempre teniendo razones por las que no podía conocer a mis amigos o por las que mis amigos eran de alguna manera problemáticos. La forma en que me había hecho sentir especial y elegida mientras simultáneamente me hacía sentir que necesitaba ganarme su atención. La forma en que había respondido a cualquier límite que intentaba establecer haciéndome sentir irrazonable o exigente. Hablé sobre los sistemas de apoyo que me salvaron, las mujeres de la clase de spinning que me apoyaron, la propia familia de Blake eligiendo la verdad sobre la lealtad, la defensora de víctimas que me ayudó a navegar por el sistema legal. Después de mi charla, 7 estudiantes se acercaron a mí con preocupaciones sobre sus propias relaciones. Conecté a cada uno de ellos con recursos del campus, el centro de consejería y la oficina de defensa estudiantil. Saber que mi historia podría ayudar a alguien a reconocer el peligro antes hizo que la vulnerabilidad de hablar en público valiera la pena. La carta de notificación llegó 3 años y medio después de la sentencia de Blake. Sería liberado de prisión en 6 meses y comenzaría su periodo de libertad condicional supervisada. La defensora de víctimas llamó el mismo día para ayudarme a revisar mi plan de seguridad. Revisamos todo de nuevo. La orden de restricción permanente que permanecía en vigor,
el monitoreo GPS que usaría durante la libertad condicional, las órdenes estrictas de no contacto que significaban que cualquier intento de comunicarse conmigo lo enviaría de vuelta a prisión. Ella confirmó que mi dirección estaba protegida en todos los registros judiciales y que el oficial de libertad condicional de Blake había sido informado de su historial de caso completo. Aunque la noticia desencadenó algo de ansiedad, los latidos rápidos del corazón y las palmas sudorosas que solían acompañar cualquier pensamiento de Blake, yo estaba en un lugar mucho más fuerte de lo que había estado durante el juicio. Había establecido sistemas de apoyo, estrategias de afrontamiento que realmente funcionaban y una vida que se sentía sólida y mía. Scout sintió mi estrés y se presionó contra mi pierna hasta que me senté a acariciarla. Mi pareja llegó a casa del trabajo esa noche y hablamos sobre mis miedos. Hicimos un plan para actualizar mi sistema de seguridad y revisar mis rutinas diarias. La ansiedad se sintió manejable en lugar de abrumadora, lo que me mostró lo lejos que había llegado desde esa noche en que Blake intentó derribar mi puerta. 4 años después de ese momento en que vi a Isabella haciendo una videollamada con mi novio durante la clase de spinning, estoy sentada en mi sala con Scout dormida a mis pies, la luz del sol entrando por las ventanas que ya no tengo miedo de dejar descubiertas. Todavía voy a la clase de spinning todos los sábados por la mañana, donde la instructora me saluda con un abrazo e Isabella me reserva la bicicleta de al lado. Nos hemos visto crecer a través de rupturas y nuevas relaciones, cambios de trabajo y victorias personales. La comunidad que se formó alrededor de mi peor momento se ha convertido en una de las partes más importantes de mi vida. Todavía tengo pesadillas ocasionales donde Blake está golpeando mi puerta de nuevo y a veces me pongo ansiosa en los estacionamientos o cuando veo un coche que se parece al suyo viejo, pero estos momentos ya no me controlan. He aprendido a sentarme con el miedo, reconocerlo y luego seguir avanzando. Mi pareja conoce mis desencadenantes y los respeta sin hacerme sentir rota. Tengo un trabajo que amo, amigos que aparecen cuando los necesito y una sensación de seguridad que tuve que luchar mucho para reconstruir. La señora Díaz todavía comenta en mis publicaciones de redes sociales. Todavía me dice que debía haber sido su nuera. Todavía elige la verdad antes que habilitar a su hijo. Isabella y yo nos enviamos mensajes de texto casi todos los días. Nuestra amistad forjada en el trauma, pero sostenida por el amor genuino y el respeto. No soy la misma persona que era antes de descubrir la traición de Blake. Soy más fuerte ahora, más cuidadosa con las señales de alerta, mejor para confiar en mis instintos. La manipulación de Blake no pudo destruir permanentemente lo que he construido. La comunidad de la clase de spinning, la amistad de Isabella, la lealtad feroz de la señora Díaz, la dedicación de la detective Tanaka. Todas estas personas demostraron que la solidaridad y la rendición de cuentas pueden ganar contra la manipulación y el control. Sobreviví y soy prueba viviente de que puedes sanar de la traición y construir algo mejor de lo que existía antes. Así fue como me fue. Pero sé que algunos de ustedes lo habrían manejado de manera totalmente diferente. Háganmelo saber en los comentarios. Los leeré más tarde.